Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo fanfic, espero que les guste. Necesita más tiempo para hacer mi teoría, así que acá les traigo un nuevo fanfic. No es de mi propiedad, de su creador, el menil de Lucky, de la página de Wattpad. Su nombre es Naruto Citri, Naruto X Serafall, y tiene hasta ahora 89 capítulos, así que va para largo este nuevo fanfic. Espero que les guste este nuevo fanfic de este creador. Bueno, acá está el capítulo X de capítulo 1. Niños. N/A. Bueno, para los que están leyendo, esto es una bonita reescritura de todos los capítulos, porque en serio, asco de gramática, y para los futuros cats son algo incoherentes, jejeje. Hace millones de años, en el inicio, nadie sabe qué o cómo el multiverso inició. Pero ¿a quién le importa la historia del inicio de nuestro mundo? Pueda que al señor dragón de dragones sí, no, lo que verdaderamente nos importa es nuestro protagonista, que como en un bonito cuento de hadas, se hizo el respectivo zoom hacia una mansión en medio de un inmenso bosque. Cierto día, en dicha mansión, una bella dama de cabellos negros, que llevaba puesto un traje, que era de una chica mágica. Sí, efectivamente, una chica mágica, con vestido / gorro a juego y un característico cetro rosa. Nuestra querida diabla encargada de los asuntos externos del inframundo, corría de un lado al otro con una enorme sonrisa en su rostro, y pues, ¿cómo no? Hoy, después de algunos cientos de años, al fin podría tener algo que deseaba desde hace mucho. Un sueño que casi perdió las esperanzas de ver realizado, pero que hace 9 meses se cumplió. Escena retrospectiva. Madre, ¿cómo se hacen los bebés? Fue la pregunta inocente de la pequeña Serafall hace ya tantos años. Bueno, mi niña, verás que cuando un hombre y una mujer, y de la misma forma una madre sin mucha vergüenza por su parte, compartió el conocimiento que se transmite de generación en generación. Después de aquella explicación, la pequeña Sera quedó fascinada con el concepto de traer una nueva vida al mundo, y mucho más cuando se enteró del concepto de hermanos. La entonces Lady Citri nunca imaginó que después de ese día su pequeña diablita haría todo lo posible para conseguir un hermanito o docenas de ellos si era posible. Aún así, parece que el buen Dios, enemigo mortal de todo buen diablo, al fin les concedió el don de la vida una vez más. O para ser más realistas, el sexo de odio es la clave. Pero para su gran decepción pasarían semanas, meses, años, décadas, en que no sucediera nada, debido mayormente a la casi inexistente posibilidad de tener hijos de parte de la raza del diablo. Sí, probablemente el segundo, ya que básicamente los bebés fueron concebidos después de un mal día de Lady Citri, desquitándose con el pobre Lord Citris, y de nuevo, hermanitos. Gemelos, de hecho, una gran satisfacción para el clan Citri y los demonios en general. Después de todo este tipo de sucesos pasó tan escasamente que este era el 7º par de gemelos en la historia de vida de los diablos. Los primeros llantos de unos bebés recién nacidos hacían eco por la espaciosa mansión, todo después de una larga y caótica sesión de parto, que como en todo buen parto diabólico, incluyó un par de accidentes y que media mansión haya quedado completamente inundada. Serafall, después de pasar un par de obstáculos, que eran en sí los muebles de la casa esparcidos por todas partes, al fin llegó a su destino. Al abrir la puerta de madera, sin control alguno empezó a derramar lágrimas de felicidad pura, pues ahí en 2 pequeñas mantas como un par de orugas, 2 hermosos bebés ya hacían medio dormidos después de dar sus primeros llantos. Lady Citri, o Elizabeth Citri, le dio una cálida sonrisa a su hija mayor, a pesar de que su cabello estaba hecho un desastre y que su marido agarraba entre lágrimas de felicidad su mano rota por la fuerza que Elizabeth puso al sujetarla. Ven, Serafall, conoce a tus hermanitos. Serafall solo pudo asentir con la cabeza, mientras lentamente se acercaba a 2 pequeñas criaturas que normalmente son odiadas por todo buen adolescente rebelde. Son preciosos, respondió ella, aunque realmente no, en serio son como mini abuelitos muy arrugados y rosados, pero como bien sabes nadie diría eso de 2 recién nacidos. 4. Serafall arrullaba al bebé mayor, una nena preciosa que según su madre era idéntica a ella, que tenía ojos violetas preciosos. Madre, ¿no? ¿Cómo los llamaremos? Serafall y sus padres habían tenido una enorme lista de nombres si fueran niñas o niños. A ella en particular le gustaba Sona y Naruto, aunque este último era más por una promesa que hizo hace mucho a una apreciada amiga pelirroja. 1. Serafall, ya te lo dije, hija, sus nombres serán Sona y Alexander. Y si el nombre más probable para el hijo menor sería Alexander, pero Serafall tenía una última carta que jugar. Así que dejó a la pequeña Sona en los brazos de su padre, que casi la suelta por el dolor de su mano, mientras que tomaba al pequeño bebé masculino del abrazo de Elizabeth. Oye, hola, soy tu hermana mayor.
Habló con el pequeño bebé que extrañamente pareció ponerle atención. Dime, ¿tú también crees que Naruto es un mejor nombre que Alexander, verdad? Dijo ella levantando su manito, que para su sorpresa uno de sus dedos fue tomado por una de las pequeñas manos del bebé, como si la apoyara. Serafall, Alexander fue el nombre que ganó, ¿lo sabes, no? Ante sus palabras la cosita rosada empezó a llorar. Serafall sonrió y repitió Naruto. Y mágicamente se calmó. Ella sonrió más ampliamente ante esto. Alexander. Habló tentativamente Elizabeth, y como un interruptor prendido el bebé empezó a llorar de nuevo. Sabiendo una batalla que no ganaría tuvo que tomar una decisión. 3 está bien, tú ganas, bienvenido a nuestras vidas Naruto Citri. Habló Lady Citri con un tono serio, el nombre de cada diablo era una cosa importante, obviamente las palabras tienen poder y más aún los nombres, aún así, un ser oscuro lleno de malas intenciones que tenía un poco de conciencia dentro muy dentro del pequeño Naruto esbozó una sonrisa. 6x tiempo después. El nacimiento de los pequeños gemelos fueron la comidilla de todo el inframundo, pero después de un par de meses, el siguiente nacimiento de la princesa Carmesí empezó a llevarse toda la atención. Sona y Naruto pasaron sus primeros días de vida llenos de besos de la mayoría de la iris del inframundo, pero no más que los de nuestra chica mágica. Los gemelos ni bien empezaron a dar sus primeros pasos se los empezó a educar, los diablos como buenos seres mágicos, básicamente eran dotados con la mejor calidad de genes. Si incluimos el don de la superinteligencia de su clan, logro que los pequeños ya empezarán a ser más conscientes de su entorno a sus 3 años, empezaron sus lecciones de todo tipo de buenos modales, cosa que maldecía con bastante frecuencia Serafall, pues no podía pasar tiempo con sus preciosos gemelos. Sona empezó a salir con sus amigos, incluido nuestra pelirroja hermana del siscón más grande del inframundo. Naruto no le gustaba mucho la casa Gremory por lo que en general terminaba durmiendo y jugando con su hermana mayor. A los 5 años, los gemelos eran inseparables, en especial Sona, la pequeña Citri estaba asustada, habían pasado por un casi asesinato hace un par de semanas. Los malditos de la vieja facción habían hecho su movimiento, claro que Serafall los torturó y asesinó brutalmente. Aún así, no pudo proteger a sus hermanitos, estaba furiosa realmente furiosa. Tic, tic. Un pequeño dedo picoteaba las mejillas de una dormida Serafall, que como siempre había logrado pasar los pequeños intentos del pequeño Naruto de proteger su cuarto. No, aún no, Naruto. Serafall murmuraba mientras dormía con una línea de baba que le caía por la mejilla mientras abrazaba un Dakimakura que tenía una foto de cuerpo completo de Sona. Mientras una vena crecía en mi frente, pensé en algo para despertarla. Mi primera opción fue dejarla seguir durmiendo, pero ella tiene compromisos que hacer. Así que sin más opciones creo un pequeño círculo mágico que lanzó un chorro de agua hacia Serafall. Eso al parecer logró despertarla abruptamente. Mou Narutan. Hay mejores formas de despertar a tu hermana, ¿sabes? Sus palabras carecían de cualquier enojo, cosa extraña pues nadie reaccionaría bien de ser despertado abruptamente. Claro que sí, ya sabes, como un bes, no la deje terminar y la roció de nuevo. Respondiendo a sus palabras solo le di una mirada como diciendo ¿en serio? Mee-san ya no soy un bebé, ¿lo entiendes? Trate de poner una cara seria como Sona, pero como esperaba no la afectó en lo absoluto, sino que sucedió lo contrario y ella chilló. Kawaii, Narutan es tan lindo. Exclamó feliz mientras trataba de saltarme encima pero como siempre, la esquivé tan rápido como podía con los escudos rotos en la habitación, Serafall atravesó una de las paredes con mucha facilidad creando así un agujero en forma de Serafall. Me puso de pie viendo que rápidamente, el agujero de la pared empezaba a reconstruirse, otro aspecto genial de tener alguno de los productos de la familia Agares en casa. Caminando hacia el baño de inmediato me lavo el rostro, y me veo al espejo, unos ojos violetas me devolvían la mirada. Toqué mi reflejo y me perdí una vez en mis pensamientos. Arreglando mi cabello, me puse la ropa del día, un pequeño mini traje de un negro formal. Al estar listo, salí de mi habitación para ver que efectivamente Serafall no estaba en el lugar del impacto, lo cual era raro ya que ella normalmente habría entrado de nuevo a tratar de abrazarme y asfixiarme. Así que solo había 2 posibilidades, una su hermana se golpeó tan fuerte la cabeza y se volvió normal por lo que se fue a hacer sus deberes del día, obviamente descartado, o 2 estaba molestando a Sona, lo más probable. No, aléjate de mí. Se oyó casi al final del pasillo, y eso confirmó la segunda opción. Buenos días, joven amo. La voz de la criada asignada me saca de mis divagaciones. Sí, joven amo, su madre lo espera en el comedor. Responde mientras caminamos hacia el comedor principal. Buenos días, Lubelia, ¿el desayuno está listo?
soplando mi café extra dulce Max Coffee, una extraña creación humana que salió con un anime, y una frase peculiar que me gustaba que decía: la vida es demasiada amarga, así que el café al menos debería ser dulce. Paso mi desayuno tranquilo. Hijo. Sí, madre. Mi niño, ¿qué planes tienes para hoy? Probablemente al fin terminar los estudios de 7º año, ¿no es así, Sona? Digo mientras Sona parece aparecer detrás de mi sombra, un hechizo muy genial si me lo preguntan. Buenos días, madre, y si como dijo Nii-san la magia de 7º año está casi en nuestras manos. ¿Es así? Realmente el tiempo pasa volando, y pensar que hace solo un par de años aún mordían mis pezones tratando de alimentarse. Elizabeth dijo en un tono de nostalgia, aunque obviamente solo quería tratar de meterse con los pequeños. Cosa que no falló, un pequeño rubor se instaló en sus mejillas. Madre, ¿qué estás diciendo? Casi grito Sona, más afectada por sus palabras. Suspirando ante mi madre tan excéntrica, tomé la mano de Sona, calmándola. Código A1, Sona. Susurré en su oído ante nuestras palabras. Lady Citri se empezó a levantar lentamente. El código A1 o el abuelo número 1 del mundo. Oh madre, no debes meterte con nosotros, ya lo sabes, 2 hijos súper inteligentes son malos para las bromas. Yo, tengo algunos asuntos que atender, los dejo con sus cosas. Dijo apresuradamente saliendo del comedor. Sona se arregló las gafas muy complacida, mientras yo sonreía terminando mi café. Los mejores. Advertisement. Siempre. Sona terminó mi frase. ¿Será falla? Preguntó leyendo nuestra agenda. Yokai. Respondió de inmediato. ¿Aún el problema de la matanza, Vamos. Tomé su mano y salimos hacia la gran biblioteca. Y así pasamos nuestros años de niños, estudiando, esquivando a Serafalla, sobreviviendo a intentos de asesinatos. Aunque hoy, tal vez es hora de que elijan al heredero. Nos llamaron a la oficina de padre, siguiendo a Sona solo suspiro, ahora empieza la vida de heredera para Sona. Muy buenos días, hijos míos. Saludo nuestro padre, ¿está feliz porque al fin delegará sus responsabilidades a su hija? Bastardo. Buenos días, padre. Respondimos al unísono, nuestra casi perfecta sincronía en nuestro hablar siempre ha puesto de pelos a quien sea. Narutan, Sotan. La voz de Serafag nos sacó de nuestra satisfactoria intimidación hacia nuestro padre. Buenos días, Mee-sama. Respondimos con una gota de sudor mientras nos abrazaba a los dos, y frotaba sus mejillas con las nuestras. Mee-sama, por favor. Sona trata de salirse. Después de ser mimados por nuestra amorosa hermana, al fin todo se puso serio, pero no mucho. La heredera será Sona yo. Dijimos sin duda alguna, ya lo habíamos discutido y yo apoyo el sueño de Sona, aún no tengo el mío, pero en el puesto de heredera Sona está más cerca al suyo. Jejeje, te dije que Narutan y Sotan, ya lo habían arreglado. Dijo Serafalla nuestro padre, ¿en serio pensabas que no lo discutiríamos? Se nota que no nos conoce mucho, debería pasar menos tiempo en las mazmorras. Porque no me sorprende, muy bien, solo tengo curiosidad, ¿por qué Sona? Pregunto después padre. Nos miramos y empezamos a numerar las mejores excusas. Muchas cosas que probar y experimentar. Me gusta la política. No me gustan las reuniones. Me gusta el papeleo, lo encuentro interesante. Probablemente lleve a la ruina el clan. Sona fue cortada por padre cuando levantó una mano haciendo que frunza el ceño, pero no dijo nada. Está bien, lo entiendo, entonces desde ahora Sona Citri eres oficialmente la heredera del clan Citri, espero muchas cosas de ti mi pequeña. Ay Naruto, eso no quiere decir que eres libre de papeleo, tengo algo justo para ti. TCH, así que no zafe en su totalidad. Lo sé padre y gracias. Está bien, supongo, si no hay más nos vemos, aún tengo cosas que hacer. Respondo, mientras salgo lentamente viendo que Serafalla está a punto de decir algo. Espera Narutan, justo hoy recibí estos lindos atuendos, ¿lo sabía? Sí, no gracias. De inmediato salí a toda velocidad. Suspirando cerré la puerta de mi escondite, y si es solo mío. Desearía que Sona esté aquí, pero no pude convencerla de lo genial que eran construir artefactos eléctricos. Bueno, no éramos clones, solo gemelos. Mi cueva, mi recinto de la paz, respirando el aire de mi lugar. Empiezo a caminar por mis mesas llenas de ideas, que son robadas de animaciones japonesas, anime para abreviar. Culpo a Nee-sama por la mala influencia, pero particularmente estas series tienen muy buenas ideas para el uso de la magia y en especial la creación de artefactos. En estos meses he estado trabajando en peculiar en una técnica que podría ser posible, sonido. El paso rápido usado por los arrancar.
Bleach tiene un vasto uso de la magia, en especial los Kidou, cosa que replicaré algún día, pero ahora solo estaba interesado en el paso rápido. Así que rápidamente volví a mi círculo de transmutación, digo mi círculo modificado de teletransportación, cosa que me tomó mucha investigación. El círculo común de cualquier casa está hecho más que nada para ser llamativos en la entrada y salida en la teletransportación, bueno no, en realidad eran los cheats para cualquier miembro de los 72 pilares. En serio, el círculo era la peor trampa jamás creada, un demonio de baja clase le tomaría siglos lograr un excelente control de su magia para no explotar al usarla. Mientras que a los 72 pilares se les da la facilidad de que el círculo mágico haga eso por ellos, solo algo de imaginación. Yvonne, puedes lograr todos los elementos sin explotar. Pero la más interesante de esta era la capacidad de teletransportar a cualquiera, solo que tomaba tiempo configurarla, un demonio de clase superdemonio lo podía lanzar en un instante, comprobada por Serafall. Mientras que a uno de los de clase alta le tomaba entre 1 a 2 minutos dependiendo del círculo en sí. Yo planeaba hacer lo que hace Neesan sin tener esas grandes cantidades de magia. Claro que no sería sencillo, solo empezar por la primera capa del círculo me tomó 4 meses, pero después de que reduje el tiempo de reutilización en 18,3 segundos fue satisfactorio. N/A. Y fin, me gustó se despide el menil de Lucky. Capítulo 2. O Neesan en algún lugar que está ahí, pero a la vez no está ahí, cierta Loli capaz de matarte con solo respirar en tu dirección. Nuestra bella Loli Suprema veía como a la cosa más desagradablemente ruidosa que volaba en un infinito vacío lleno de colores, que solía pertenecerle en el pasado, desde que se inició el universo. Una vez, por raro que parezca, ella salió de casa, quería un poco de emoción por así decirlo, decir que el disgusto del ruido que todo producía es un eufemismo. Estaba a punto de borrar todo para traer su silencio una vez más, pero la pereza de hacerlo, dejó que ella volviera a su vacío, pero... siglos y siglos trato de sacarlo, pero la lagartija con alas nunca salió de su casa. Perdió una y otra vez, frustrada empezó a hacer planes para botarlo, si ella no podía sola, ella iba a buscar ayuda, a pesar de no saber cómo lo lograría. Pero el gran rojo, el dragón de dragones había llegado, no supo cómo, no supo por qué, solo él estaba ahí. Su plan inicial era simplemente decirles que trabajaran para ella o los borraría, buen plan ¿verdad? ¿Deberían elogiarla más? Claro que sí. Aún así, en su búsqueda de seres poderosos, se topó con algunos contratiempos, ella no podía sentir el poder de los demás. Así que no podía simplemente ir y pedir a los seres fuertes que la ayuden, pero cierto día un diablo de cabello gris que nunca supo su nombre, porque realmente no importaba, le empezó a ayudar. Su facción de repente empezó a crecer más y más, no supo cuándo pasó, pero sin darse cuenta tenía un grupo de seres poderosos llamados ahora Caos Brigada. Aún así, ni todos ellos juntos eran nada para Baccaret, solo con algo de su fuerza habría matado a todos sus subordinados, pero un día sucedió algo extraño. Nunca nadie había profundizado tanto en el vacío para saber que había ahí, la razón de su existencia, la guardiana de las puertas interdimensionales. Así que ver que un alma, por pequeña que sea, logró atravesar una de las puertas, causó una emoción en ella, no supo cuál era, nunca lo sabría, las emociones son raras después de todo. Ella vio como la pequeña alma atravesaba su vacío consumiendo su entorno, pero era un alma rara, mitad débil y brillante, otra completamente oscura y retorcida. Ella sintió el potencial, si tan solo madurara sería capaz de poderse usar contra Baccaret, ella lo sabía, así que decidió en su infinita sabiduría que la dejaría un tiempo y luego le pediría que la ayude contra la lagartija. Pequeña, vida, vuélvete, fuerte, y, ayúdame, fueron palabras que a pesar de todo el vacío se pudieron escuchar. Bien, Naruto estaba feliz, muy feliz, y un Naruto feliz es un Naruto con una sonrisa, XD. Volvemos al presente que ya se pone re serio, aunque últimamente su hermana estaba siendo demasiado infantil y como que ocultaba algo detrás de aquella personalidad burbujeante, Naruto se hizo una teoría, que realmente ya no era teoría después de leer todas las historias de la guerra en la biblioteca Citri. Era octubre, Ayowe en Papa. O sea, el mes en que se acabó la sangrienta guerra civil de los demonios. ¿Y si Ayowe se creó por culpa de los diablos? Teoría de Naruto era octubre, Ayowe en Papa. O sea, el mes en que se acabó la sangrienta guerra civil de los demonios. ¿Y si Ayowe se creó por culpa de los diablos? El día en que la nueva generación de demonios tomó las riendas del nuevo gobierno, según Naruto, Serafall se volvió tan infantil porque ella tenía una especie de máscara para evitar pensar en el pasado muy cruel y sangriento que al cual fue sometida. No era más que un demonio joven envuelta en una guerra que ella no pidió, si Serafall era muy poderosa.
Pero eso no quiere decir que ser fuerte la haga insensible en la guerra. Cuando se dividieron los bandos tuvo que matar a algunos amigos que se pasaron al bando enemigo y eso deja huellas de dolor en el alma. En fin, Naruto estaba considerando que este mes Suone-sama haga lo que quiera con él, bueno no todo, pero no le importaría dormir con ella ya que evidentemente eso la hacían más feliz. En la noche Naruto estaba viendo el techo de su cuarto, puesto que desde que era pequeño y fue un rato al mundo humano y vio por primera vez estrellas de verdad y no los cutres que había en el inframundo, él había creado una versión mejorada de aquellas estrellas artificiales del inframundo, pero solo más pequeña, específicamente del tamaño de su techo. Arega de Neru, Arutairu, Vega, Kimi wa Yubisasu Natsunoda y Sankaku Oboe Tesora Omiru, tarareaba Naruto, malditos buenos ops de animes. Si es el end de Bakeno Monogatari. De repente alguien entró en su habitación. Naruto no Nee-san se siente sola, fueron las palabras de la hermana mayor en un tono algo triste y apagada, lo cual era raro en ella, pero considerando que mes es, supongo que complacerla un poco como dijo. Está bien None-sama, ¿qué quieres hacer? Le preguntó el pequeño Naru solo para que en menos de 2 milésimas de segundo se arrepintiera, pues en ese pequeño lapso de tiempo su hermana la estaba arrastrando por los pasillos de la mansión. Verás Narutan, acaba de llegarme la vestimenta para el próximo show de Magical Leviathan y, bueno quería probarlos contigo, y Sotan, pero Sotan se negó y escapó, estaba triste, pero contigo a mi lado sé que nos divertiremos juntos, dijo Serafal con estrellitas en sus ojos, mientras que Naruto solo podía asentir con la cabeza, con una gota de sudor estilo anime en su rostro estoico. 3 doritos después Naruto ya hacía de rodillas haciéndose bolita, repitiéndose que las chicas mágicas son malas y no debes confiar en ellas. 2 horas de humillaciones que, a pesar de su rostro estoico, estaba sonrojado y humillado por probarse todo tipo de atuendos cosplay que tenía su hermana para él. Nene, Narutan ¿estás bien? Preguntó Serafal picándolo con un palito que Satanás sabe de dónde lo haya sacado. Narutan está sucio. Declaró la chica mágica y así sin más empezó a arrastrar a Naruto, hacia el inmenso baño que tenía la casa Citri. El baño era tan grande que fácilmente parecería una piscina olímpica que un baño. Los demonios y sus exageradas mansiones. El pelinegro estaba a punto de irse hasta que su hermana lo detuvo. Naruto tenía un pequeño y casi imperceptible rubor en su rostro, si en el pasado se había bañado con Sona y Serafal juntos, siempre fue extraño y ahora solo con su hermana, esto se predestinaba a algo muy malo. Serafal estaba algo curiosa de la reacción de su hermanito, normalmente no se opondría tanto a bañarse con ella, ya que lo hacían de vez en cuando desde que él nació junto a su gemela, pero ahora él estaba sonrojado. Debió imaginárselo, Narutan jamás se sonrojaría. Cuando Serafal empezó a desnudarse, Naruto giró la cabeza, la decencia era algo que su madre le había enseñado últimamente. Narutan, ¿qué hay en la pared? Preguntó Serafal poniéndose a espaldas de Naruto, en ese instante sus pechos tocaron la espalda de Naruto, la cabeza del pequeño empezó a subir de temperatura, tal vez tenía fiebre. Aunque Serafal no lo notó, después de ver la pared unos segundos, Serafal se decidió a bañar a Naruto, aunque no opuso resistencia porque en el fondo le gustaba la sensación. Serafal lavaba la espalda de Naruto tarareando canciones de su programa, mientras Naruto se preguntaba por qué su hermana no tenía el menor sentido de vergüenza. Tiempo después Serafal entró al baño y sentó a Naruto en su regazo. Mi pequeñito pastelito de pescado. Menos 100% S barra. 390 S barra. 0 menos 100% S barra. 55 S barra. 0 menos 100% S barra. 14, 90 S barra. 0 y eso no me gusta ni un poco. Si llegas a tener amigas, alguna vez tienes que pedirme permiso primero, tienes prohibido ser amigo de mujeres que no haya aprobado, ¿entiendes? Declaró ella enfurruñada. Sine-sama, respondió el pequeño con una expresión cabizbaja. Tomando su rostro con una cara más amigable Serafal empezó a consolarlo. Menos 100% S barra. 74, 90 S barra. 0 menos 100% S barra. 30 S barra. 0 menos 100% S barra. 189, 90 S barra. 0 No me mires así Narutan, algún día definitivamente encontraré a una chica apropiada para ti, así que asegúrate de no convertirte en un hombre que haga llorar a las mujeres, ¿vale? Tendré cuidado. Narutan, ¿alguna vez has besado a alguien? Mirando juguetonamente al ojivioleta más pequeño, Serafal le susurró al oído. Tú me besas todo el tiempo. No me refiero a este tipo de besos, ya sabes, como en ese manga que leímos antes, donde 2 adultos se besan cuando se aman, ¿alguna vez lo has hecho?
Serafall preguntó mientras se separó de su oído y lo miraba directamente a los ojos. No, respondió algo tenebroso el niño, pues, aunque Serafall nunca lo supo, él y Sona una vez jugaron a los casados, y bueno pues a Sona ya le había robado su primer beso. ¿Entonces quieres intentarlo conmigo? Preguntó Serafall con un pequeño rubor en su rostro. ¿Por qué? Porque yo quiero intentarlo, declaró la mayor al momento que tomó sus mejillas con sus dos manos y sin más le dio a Naruto su primer beso francés en los labios, al principio algo casto un roce pequeño entre sus labios, pero a medida que continuó Serafall no pudo detenerse dándole un beso muy apasionado dejando a Naruto algo pasmado. Tiempo después cuando se relajaban en el baño Naruto, ¿sabes lo que es el incesto? Preguntó Serafall mientras acercaba a su pequeño hermano a su regazo. ¿Qué es eso? Respondió Naruto sin saber realmente qué significaba eso, había oído el término, pero jamás indagó mucho en ello, probablemente Sona lo sabía. Es cuando los hermanos se aman, ronroneó en el oído de Naruto, algo que confundió al pequeño ya que bueno él amaba a su familia, extraño tiempo después cuando se relajaban en el baño Naruto, ¿sabes lo que es el incesto? Preguntó Serafall mientras acercaba a su pequeño hermano a su regazo. ¿Qué es eso? Respondió Naruto sin saber realmente qué significaba eso, había oído el término, pero jamás indagó mucho en ello, probablemente Sona lo sabía. Es cuando los hermanos se aman, ronroneó en el oído de Naruto, algo que confundió al pequeño ya que bueno él amaba a su familia, extraño. Pero es algo normal, ¿no crees? No hay nada de extraño en que los hermanos se amen, ¿cierto? Serafall declaró dándole un leve mordisco a su pequeño oído. Ya veo, respondió Naruto tratando de alejarse, pero no podía. Tienes razón, supongo, menos 100% S barra. 344, 90 S barra. 0 ¿Tú me amas? ¿No es así Naruto? Preguntó Serafall volviendo a verlo al rostro. Menos 100% S barra. 74, 90 S barra. 0 Sí. ¿Verdad? Yo también te amo, pero los hermanos no se pueden casar, creo que eso sí es extraño. Dijo la Leviatán llevándose un dedo a la mejilla. Bueno Naruto, hay algunos problemas con la genética y algunas otras cosas, pero yo me siento atraída por ti mi pastelito de pescado, porque está grabado directamente en mis genes o es porque mis genes están descontrolados. De cualquier manera, estos sentimientos míos son correctos, declaró la pelinegra frotando un dedo en el pecho de Naruto. Porque los hermanos no se pueden casar. Preguntó curioso Naruto. En realidad no lo entiendo. Para empezar, ¿por qué es tan malo? ¿Es normal que los hermanos quieran besarse? ¿Qué tal abrazarse así? Resopló Serafall mientras abrazaba fuertemente al pequeño Naruto. Naruto responde, ¿soy anormal? ¿Será hundió su cabeza en el pecho de Naruto? No lo sé, fue lo que respondió correspondiendo al abrazo. Sama, tú siempre haces lo correcto. Gracias Naruto, agradeció ella mientras le daba un beso en la frente. Ese día Naruto aprendió muchas cosas de su hermana. N/A. Y fin, qué buen capítulo a mi parecer. A ver qué se me ocurre para la próxima. Capítulo 3. Tabú. Desde el cielo pequeñas gotas de agua helada caían sobre una majestuosa ciudadela rodeada de cientos de hectáreas de árboles. Eso no sería nada raro, pero para el inframundo era algo extraño, las pocas zonas de bosques eran escasas por la sencilla razón de que la tierra era la peor para cultivar algo. Aún así, todos admiraban un bosque en peculiar, uno que estaba lleno de vida. La causa del estado en el que se encuentra la ciudad del territorio Citri es simple, ya hace un año atrás su hermana mayor y su hermanito habían logrado lo improbable. Al principio una idea vaga, la condición de que lentamente los terrenos del diablo poco a poco empezarán a morir al no tener magia fluyendo constantemente era de alguna u otra forma preocupante. Esto impulsó a buscar la forma de que dichos árboles pudieran autosustentarse. Naruto a sus 14 años con la ayuda de Fajbium Mazmoreus, habían creado una nueva especie de árbol, uno que tenía la capacidad de volver a la vida las tierras que morían lentamente. Basado inicialmente en un árbol que específicamente se ubicaba en el cielo, este árbol poseía propiedades impresionantes, pero el problema era que necesitaban un flujo constante de magia hasta que sean grandes y autosustentables, y ahí es donde Serafall entra. Si bien ella poseía la capacidad de congelar absolutamente todo antes de crear hielo, se necesita agua, que es en lo que se especializa el clan Citri. Inicialmente el clima estaba totalmente desequilibrado, pero con ayuda de los árboles mientras sanaban el suelo estaban imbuidos por la magia de hielo/agua de Serafall, haciendo que éstas liberaran energía mágica que se reunían en nubes llenas de agua listas para estallar y derramar esas energías sobre las tierras, revitalizándolas. Sona se encontraba celosa no solo por el hecho que su hermano a su corta edad ya estaba haciendo cosas magníficas para su clan.
Antes los gemelos eran inseparables, a donde fuera la heredera Citri se encontraba su gemelo. Pero luego de que Naruto fue reclutado por Ajuka todo cambió lentamente. Sona iba a más prioridades con su condición de heredera, mientras Naruto empezó su formación de científico. 4 años después los gemelos raramente se veían. Si bien a Sona no le importaba ese tipo de cosas sobre quién es mejor. La verdadera razón de sus celos, su hermana. Su diabólicamente sexy hermana. Crecer con Serafal como figura de hermana, le había causado serios problemas de autoestima. A pesar de eso ella tenía confianza, una confianza de haber siempre sido adulada por su gemelo, a quien secretamente amaba y quien no lo haría, alguien que siempre estaba a su lado, apoyándola, animándola, mimándola, hasta que cierto idiota de pelo verde la alejó de ella. Pero lo que realmente le dolió fue confirmar uno de sus más grandes temores. Otro flashback. Serafall estaba frustrada y furiosa, la causa de dichas emociones fueron su jardín. Actualmente se encontraba en un ala aislada de la mansión donde ya hacía un gran jardín con una enorme cápsula de vidrio que actuaba como techo, o al menos eso es lo que estaba tratando de ser. Fuera de esta se podía ver piedras que se alineaban en el exterior destinadas a contener hermosas plantas, mientras que la hierba seca parecía cubrir la mayor parte. La Leviatán solo pudo apretar los puños en furia ya que ella no sabía qué hacer para que este lugar se llenara de vida. No había que esto era tuyo Nee-san, se oyó la voz de Naruto desde la puerta de dicho domo. Al principio Serafall se sorprendió de oír la voz de Naruto, pero viendo que Naruto básicamente conocía toda la ciudad como la palma de su mano no era de extrañar que conociera este lugar apartado de toda la mansión principal. Los Enarutan, One-chan no puede hacer nada sin destruirlo, su mirada lentamente caía. Siempre he sido mala en jardinería durante mucho tiempo pensé que era solo yo, pero en verdad quería ser capaz de crear algo para variar, es solo, que donde voy parezco causar daño, solo quiero mostrar que yo también puedo hacer el bien, ¿sabes? Ella pronunció con un tono de evidente tristeza y frustración. Naruto se acercó lentamente y tomó la mano de Serafall. Nee-san, ya sabía el estado de tu jardín. Naruto al solo tener 14 era casi del tamaño de Serafall, él lentamente la llevó a su hermana a un abrazo reconfortante en donde ella a pesar de ser la chica más fuerte del inframundo solo podía llorar por la frustración. El pelinegro no dijo nada simplemente se quedó ahí para ella hasta que se calmara un poco. Tiempo después al ver que ella poco a poco dejaba de llorar le dirigió la palabra de nuevo. Nee-san sabes, este último mes estuve buscando y encontré la forma de ayudar con tu jardín. Pero Serafall iba a decir algo más, pero Naruto la interrumpió de nuevo. Voy a necesitar tu ayuda nuevamente si vamos a hacer esto, Asmodeus-sama y yo creamos un nuevo tipo de árbol solo para ti. Serafall levantó la mirada para ver el inexpresivo rostro de Naruto mostrar una sonrisa que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido. Pero alejando su vista vio a su alrededor, el agua estaba quieta y llena de contaminación por el mal mantenimiento y porque la tierra se desprendía y entraba al agua, era una pesadilla tratar de mantenerla limpia, sacudiendo la cabeza para liberarse le dio un firme asentimiento yo, prometo que haré mi mejor esfuerzo Narutan, sonriendo el pelinegro se separó de ella, dio unos pasos hacia lo que parecía una pequeña isla rodeada por un cuerpo de agua turbia, realmente no era su culpa, sin las plantas adecuadas en su lugar, la erosión mantendría el agua demasiada sucia. Cavando un hoyo decente Naruto abrió las manos y se formó un retoño, aunque este se sentía de alguna u otra forma diferente, aunque Serafall pensó que se veía igual a los que plantaron a lo largo del territorio Citri, una ramita marrón. Naruto puso tranquilamente el árbol en el suelo y lo cubrió suavemente con tierra antes que el ojivioleta usara su magia para crear una llovizna de agua sobre el joven árbol. La hierba seca y amarilla alrededor de la base lentamente comenzó a ponerse verde, provocando que una amplia sonrisa se extendiera por su rostro. Gracias Narutan dijo ella acercándose a él, pero Naruto volviéndose a ella, le dio una leve sonrisa. Ahora Nee-san, acércate es hora de que empecemos. Cuando Serafall se acercó él tomó su mano, cuando eso pasó la magia de Serafall se activó. El poder de la Mao era brillante y de un color azul pálido. Un pequeño círculo mágico que Serafall lo vio muy complicado por la cantidad de ramificaciones en ella apareció encima del pequeño tallo. Confía en mí, susurró el pequeño a su lado. Ella asintió y el círculo empezó a crecer levemente empezando a girar una gran cantidad de pequeñas líneas en forma de engranajes. Ahora bien, la magia para crear vida no era algo desconocido en el mundo sobrenatural, pero tampoco era común debido al factor de dificultad en esta, así que casi todo buen usuario de este tipo de magia poseía un círculo mágico que, hacía la mayoría del trabajo, de ahí el diseño de Naruto. Fue complicado elaborar un círculo mágico desde cero, pero por otra sonrisa más en el rostro de su hermana, unas semanas de noche sin sueño no era nada.
La pequeña ramita empezó a crecer lentamente. Serafalla se sorprendió cuando esto sucedió. Después de un par de minutos el árbol empezó a florecer, bonitos pétalos de colores empezaron a florecer. Cuando el árbol tocó el techo, el círculo desapareció, los pétalos que caían lentamente hacía que las pequeñas flores moribundas empezaran a cobrar vida de nuevo, el agua turbia empezó a aclarecerse cuando las raíces tocaron el canal de agua. Lentamente el moribundo jardín se volvía un espectáculo de colores. Serafalla se puso las manos en la boca con ojos llorosos, estaba a punto de abalanzarse sobre su pequeño hermano. ¡Bam! El sonido sordo de algo cayendo al suelo, la detuvo. Su corazón se detuvo un momento al ver que Naruto había caído al suelo. Narutan. Gritó en pánico, de inmediato se arrodilló a su lado y revisó su pulso. Un suspiro salió de ella al ver que solo estaba inconsciente. Aún así, vio a su alrededor con una sonrisa. Gracias Narutan. Le susurró al pequeño mientras lo besaba en los labios. X. Sin que lo supieran Sona estaba viendo esta escena, ella estaba buscando a su gemelo para poder pasar el fin de semana juntos. Pasar demasiado tiempo junto a Lazmodeus estaba haciendo que lentamente ella y su gemelo se separaran y ella no quería eso. Pero ver lo que hacía su hermana con su gemelo la congeló, una daga se clavó en su pequeño corazón. Dolía mucho, confirmar que su hermana mayor también amaba a su hermano, ella sospechaba, esa cercanía no era normal después de todo. 16 Aunque no era tabú, los hermanos siendo amantes era algo raro en su sociedad, más que nada por la genética, se había confirmado hace tiempo que los hijos de este tipo de relación, normalmente morían al apenas nacer. Y esa fue la razón del desapruebo de ese tipo de relaciones. Aún eso ella tenía la esperanza de quedarse con su gemelo, aunque no pudiera tener hijos. Odiaba la idea de casarse en un contrato de matrimonio, por lo cual ella puso la condición del juego de ajedrez, ella secretamente entrenaba a Naruto para que algún día él ganaría su mano. Pero ahora eso simplemente se rompió, aún así, ella, no se rendiría. Ella lograría sus sueños de estar con él. Serafalla no se lo quitaría. N/A. Me reescribí esto porque, no tengo nada que hacer. Capítulo 4. Odín, 2 años se dijo a sí mismo nuestro protagonista, esto era algo raro pues el Satán Beelzebub lo había llamado para una misión especial supuestamente. Que claramente era una excusa para sus experimentos locos, no era que él no le gustase estas ocasiones ya que, extrañamente le gustaba el lado científico de la magia, que algunas veces termina en mejores descubrimientos de sus usos, el problema aquí era que Ajuka y él debían ir un tiempo a los reinos del viejo pervertido llamado Odín, que extrañamente le recordaba a alguien, ese parecido, algo para otro momento. Bueno, los intentos de separarse de su hermana por retenerlo fue en su mayoría algo catastrófico, ¿quién pensaría que una Siscon tan loca haría algo tan imprudente como congelar a otro Satanás con la intención de dejarlo encerrado en un glifo de hielo solo para que no se lo llevara? Nadie lo vio venir guiño guiño, los días divertidos en el infierno eran estos pocos de escándalos, pues desde la guerra civil los demonios se volvieron más humanos, por raro que eso suene, antes de los 4 satanes actuales, la mayoría de demonios no tenía reglas ni leyes, bueno siendo el mismo icono del pecado su líder era de esperarse. Ahora todos solo se concentraban en tratar de encontrar algo que hacer, desde los ratings game hasta vídeos virales en DevilTube, si una copia de YouTube humano, esos seres eran unos verdaderos genios al encontrar formas de entretenimiento. Ajuka y él mismo fueron responsables de copias baratas de gran mayoría de inventos humanos. Naruto ahora en su preadolescencia, era un verdadero genio, bueno naturalmente era un genio por ser Sitri, pero iba más allá de ello, si uno no supiera que él nació de Elizabeth Sitri, nadie negaría que el propio Ajuka se habría clonado en una versión mini yo de él mismo. Bien a lo importante ahora después de meses de estudio demostró su valía en el campo científico con la media creación de una copia de engranaje sagrado, la Mirror Alice N0334 había sido un verdadero éxito hasta que explotó, pero fue un buen comienzo para un niño de 10 años. Ajuka lo había reclutado desde entonces en su nobleza, era raro que un satán utilice sus piezas y en el inframundo había sido un shock, Naruto el peón de un satán, buen título en DevilNet, extrañamente todos los vieron venir y las represalias de Serafalla no fueron buenas paso semanas tratando de congelar las bolas de Ajuka por supuestamente la mayor traición hacia su amistad ahora el viaje en sí, un viaje de investigación de runas mágicas como un tratado de paz entre la facción nórdica y los diablos se dispuso el intercambio de bienes desde
materiales hasta intelectuales, donde Ajuka era el satán más entusiasta, cosa rara, pues normalmente él estaría medio dormido como cierto pelón a cargo del poder militar, pasó siglos tratando de encontrar siquiera un libro de las runas nórdicas y ahora con el tratado, pudiera cumplir uno de sus sueños, hasta que algo mejor llamara su atención. Claramente Naruto estuvo de acuerdo al instante, pero su hermana no, y ahora mismo está tratando de razonar con la probablemente más hiperactiva de los satanes. Pero Naruto es tan malo por dejar a su hermana sola, lo decía de rodillas, limpiándose las lágrimas de cocodrilo más falsas de todo el inframundo. Serafalla-sama, es justo que el rey lleve a su nobleza a donde quiera que él decida, le repitió por enésima vez. ¿Por qué él la llama Serafalla-sama en vez de su habitual One-san? Simple como miembro de una nobleza, perdió alguno que otro privilegio de repuesto de heredero de una familia pura sangre. Ahora era un peón nada más y nada menos, y como tal debía ser un noble, digo de un rey, aunque dicho rey no haga nada para controlar a su nobleza. El punto es que tengo mis deberes y tú también, Serafalla-sama, y solo serán 2 años, para nuestra vida que es prácticamente de más de 3 dígitos. No creo que sea mucho, dijo él levantando sus gafas, y si por extraño que parezca, llevaba gafas, la verdad no, pero el intento de un proyecto de monóculo en forma de engranaje sagrada. O más bien el primer gran fallo, su ojo izquierdo casi explotó al siguiente año, seguramente casi pierde la vista, así que, para asegurar la vista, Ajuka le creó unas gafas infundadas de magia que retenían el proceso de degeneración de la vista. Gran lección de vida: no juegues con algo que no comprendes en su totalidad, pero en su defensa, quien no quisiera un monóculo capaz de ver a través de las cosas y analizar las cosas. Está bien, respondió ella casi a regañadientes, no era la primera vez que se separaban por semanas o meses. Serafalla, como el satanás de relaciones exteriores, obviamente se la pasaba lejos de casa. Días en que prácticamente descubrió que su hermana era una pedófila, los días en que pasaba con su hermana de niño, las interacciones entre ellos, legalmente era súper inmoral, pero aún así no negaría que le gustó. Aunque de mayor se trató de alejar de ella, estaba mal después de todo. Aparentemente eso partió el corazón de Serafalla, aunque nunca lo demostró, o eso pensaba ella. La había visto muchas veces con una cara igual a los días de luto por sus amigos caídos, sabía que la causa era él, pero en su mente solo quería el bienestar de su hermana, y una relación incestuosa no era lo que quería para ella, no en su posición. Aunque en sus intentos de alejarla él negaría rotundamente que el día en que vio ese rostro de tristeza en su hermana, una sensación de dolor le atravesó el corazón, no supo qué sucedió ni cómo, pero simplemente sucedió. Ellos dos cruzaron la línea. Obviamente los demonios animaban todo tipo de relaciones desde los 12 años, excepto claro la de los hermanos. Claro que desde ahí la relación de ellos fue algo extraña, había días en que prácticamente se asaltaban uno a otro y días en que se veían como hermanos en plena pelea por la leche derramada. Lo más raro de su relación probablemente era su gemela, él estaba casi 100% seguro que lo sabía, pero decidió callar y huir con su mejor amiga al reino humano, o eso pensaba, aunque eso no impidió que su hermana sea más acosada que él, porque ella pasaba más tiempo en el reino humano por su trabajo. Así que si su hermana era una pervertida y él, pues lo mismo, negaría públicamente los acosos de su hermana como irritantes, pero en lo privado, lejos de todos, amaba totalmente sus acciones. Pero esta noche quiero un tratamiento especial, le susurró al oído de Naruto pícaramente y se desvaneció en un círculo mágico. Se sonrojó levemente pues sabía exactamente lo que significaba. Los demonios tenían una extraña peculiaridad en la que los fetiches tendían a transmitirse a sus hijos. Si un diablo tenía un fetiche, uno de sus padres tendía a compartir ese fetiche. Cuando tus padres eran primos segundos, significaba que probablemente lo compartías con ambos, pero, francamente, él no necesitaba saber sobre la vida sexual de sus padres. El hecho de que la nobleza de su padre estuviera llena de mujeres sádicas sexys vestidas de cuero negro probablemente no significaba nada, y para su cordura esa era la historia a la que se apegaba. ¿Había visto la mazmorra sexual en la mansión Citri? No lo había hecho y no tenía idea de lo que estabas hablando. Sus padres solo tenían sexo en la posición del misionero por diversión, con las luces apagadas. Esa noche, el hecho de que Serafalla esté en medio de las piernas de Naruto usando hábilmente su lengua en su eje no era motivo de considerar que su hermana era un sumiso total, y el hecho de que él estaba empujando su cabeza para tratar de meter toda su longitud provocando leves arcadas en ella y tener a la mujer más fuerte del inframundo haciendo esto no significaba que era un sádico. Claro que no, simplemente era así como les gustaba a los dos estos juegos. Más tarde,
Después de algunos juegos muy S/M que seguiría negando obviamente, terminaron haciéndolo como personas normales, bueno lo más normal en que puedas encontrar en que básicamente Naruto esté jalando una cadena atada al cuello de Serafán con una gargantilla de púas, empujando fuertemente contra su capullo de rosa, eso era normal claro que sí. Narutan. ¿Me amas? Preguntó ella medio dormida al lado de él. ¿No acabó de demostrártelo? Preguntó él besando suavemente su frente. Lo hiciste, pero quiero que me lo digas, dijo ella volviendo su cabeza hacia arriba viéndolo con ojos suplicantes. Te amo Neesan, dijo él reclamando sus labios profundamente, seguidamente Serafán notó un pequeño bulto que se formaba en las sábanas. Esta noche sería larga. ¿Día siguiente todo listo? Preguntó Ajuka llevando solo un pequeño maletín. Sí capitán estamos listos, digo sí Ajuka-sama listos para la partida dijo él torciendo levemente por su desliz. Bien quiero salir lo más pronto. Siento que si no lo hacemos terminará mal para mí, dijo él viendo en todas direcciones por posibles ataques sorpresa. No se preocupe Ajuka-sama, mi hermana partió temprano hacia la facción Yokai dijo tranquilizadoramente eso es bueno chico, respondió, pero sin bajar la guardia, no quería ser congelado sorpresivamente de nuevo, no por él sino, por la destrucción de su trabajo. Una teletransportada después. Oh Ajuka es bueno verte dijo un anciano con un monóculo sentado en su trono particularmente algo muy extravagante, hasta el propio Ajuka solo tenía una silla y ya. Lord Odin es un gusto dijo Ajuka empezando una conversación formal con el viejo. Cosa que no le importaba y echó una mirada hacia las pinturas extravagantes en el castillo. Al lado del trono pudo distinguir un par de mujeres con armaduras de batalla, probablemente las valquirias que protegían a Odín, como si lo necesitara, pero supongo que es para las formalidades o simplemente para hacer ver que tenía chicas calientes en su facción, pues sus armaduras eran muy reveladoras. Entre ellas pudo distinguir a cierta peliblanca que la veía con lujuria. Rosueise todos los malditos días. Gritó internamente, ella siendo una valquiria al servicio de Odín, un dios literal debería ser muy respetada en su comunidad, pero no, todos incluido su jefe diario se burlaban de ella por ser una virgen mojigata want to turn data into real business decisions. TSMSC, Master of Science Self Graduates and Early Career Professionals Wild Strong Skills in Data Analysis, B-Tools y Decision Making. 1. Year Accelerated MSc, Master of Science 6, Mont Internship Advanced Analytics Training QS. Si era una virgen pero no era motivo de burla, se pasó gran parte de su vida siempre estudiando y entrenando, pensado en su futura popularidad por ser alguien brillante, pero no, todos vivieron sus vidas de libertinaje dejándola atrás pero aún así no fue culpa de ella ser alguien responsable, le inculcaron ese tipo de pensamiento desde pequeña lo cual hasta ahora solo le traía más problemas de los que quería. Hace unos días se había enterado del tratado de su padre con los demonios, entonces se le ocurrió la idea más descabellada, él montaría al primer demonio que viese, pues era raro que alguien se enredara con dicha facción, eso haría que se dejaran las burlas ¿verdad? Naruto terminando las presentaciones se dirigieron hacia sus nuevos aposentos unas raras casas de estilo nórdico, llenado al tope con cosas tradicionales de ellos. Creo que debo alejarme de ella se dijo a sí mismo, esos ojos que prácticamente brillaban hacia él era algo perturbador. Esa noche bien no pensé mucho en las cenas nórdicas, pero diablos esto era odiarme genial, todos bebían, comían y cantaban alegremente, no había ninguna etiqueta en esta facción eso estaba claro, viendo al mismísimo Odín tomarse un barril de cerveza de un trago no era de extrañar. Así inicio mis días en la facción nórdica, a menos que mi hígado no soporte las cenas nórdicas creo que estaré bien, se dijo a sí mismo cayendo inconsciente sobre la mesa. Bebe, 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 bebe. Exclamaba la gente haciéndome beber. Capítulo 4. Odín. 2 años se dijo a sí mismo nuestro protagonista, esto era algo raro pues el Satán Beelzebub lo había llamado para una misión especial supuestamente. Que claramente era una excusa para sus experimentos locos, no era que él no le gustase estas ocasiones ya que extrañamente le gustaba el lado científico de la magia, que algunas veces termina en mejores descubrimientos de sus usos, el problema aquí era que Ajuka y él debían ir un tiempo a los reinos del viejo pervertido llamado Odín, que extrañamente le recordaba a alguien, ese parecido, algo para otro momento. Bueno, los intentos de separarse de su hermana por retenerlo fue en su mayoría algo catastrófico, ¿quién pensaría que una Siscon tan loca haría algo tan imprudente como congelar a otro Satanás con la intención de dejarlo encerrado en un glifo de hielo solo para que no se lo llevara?
Nadie lo vio venir, guiño guiño. Los días divertidos en el infierno eran estos pocos de escándalos, pues desde la guerra civil los demonios se volvieron más humanos, por raro que eso suene. Antes de los 4 satanes actuales, la mayoría de demonios no tenía reglas ni leyes, bueno, siendo el mismo icono del pecado su líder era de esperarse. Ahora todos solo se concentraban en tratar de encontrar algo que hacer, desde los ratings game hasta vídeos virales en DevilTube. Si una copia de YouTube humano, esos seres eran unos verdaderos genios al encontrar formas de entretenimiento. Ajuka y él mismo fueron responsables de copias baratas de gran mayoría de inventos humanos. Naruto, ahora en su preadolescencia, era un verdadero genio. Bueno, naturalmente era un genio por ser Citri, pero iba más allá de ello. Si uno no supiera que él nació de Elizabeth Citri, nadie negaría que el propio Ajuka se habría clonado en una versión mini yo de él mismo. Bien, a lo importante ahora, después de meses de estudio, demostró su valía en el campo científico con la media creación de una copia de engranaje sagrado. La Mirror Alice N0334 había sido un verdadero éxito hasta que explotó, pero fue un buen comienzo para un niño de 10 años. Ajuka lo había reclutado desde entonces en su nobleza. Era raro que un satán utilice sus piezas y en el inframundo había sido un shock. Naruto, el peón de un satán, buen título en DevilNet. Extrañamente todos los vieron venir y las represalias de Seraphine no fueron buenas. Pasó semanas tratando de congelar las bolas de Ajuka por supuestamente la mayor traición hacia su amistad. Ahora el viaje en sí, un viaje de investigación de runas mágicas como un tratado de paz entre la facción nórdica y los diablos, se dispuso el intercambio de bienes desde materiales hasta intelectuales, donde Ajuka era el satán más entusiasta, cosa rara, pues normalmente él estaría medio dormido como cierto pelón a cargo del poder militar. Pasó siglos tratando de encontrar siquiera un libro de las runas nórdicas y ahora con el tratado, pudiera cumplir uno de sus sueños, hasta que algo mejor llamara su atención claramente. Naruto estuvo de acuerdo al instante, pero su hermana no, y ahora mismo está tratando de razonar con la probablemente más hiperactiva de los satanes. Seraphine-sama, es justo que el rey lleve a su nobleza a donde quiera que él decida, le repitió por enésima vez. Pero Naruto es tan malo por dejar a su hermana sola, lo decía de rodillas, limpiándose las lágrimas de cocodrilo más falsas de todo el inframundo. ¿Por qué él, la llama Seraphine-sama, en vez de su habitual One-sanera simple como miembro de una nobleza, perdió alguno que otro privilegio de repuesto de heredero de una familia pura sangre? Ahora era un peón, nada más y nada menos, y como tal debía ser un noble, digo de un rey, aunque dicho rey no haga nada para controlar a su nobleza. El punto es que tengo mis deberes y tú también, Seraphine-sama, y solo serán 2 años, para nuestra vida que es prácticamente de más de 3 dígitos. No creo que sea mucho, dijo él levantando sus gafas, y si por extraño que parezca, llevaba gafas, la verdad no, pero el intento de un proyecto de monóculo en forma de engranaje sagrada. O más bien el primer gran fallo, su ojo izquierdo casi explotó al siguiente año, seguramente casi pierde la vista, así que, para asegurar la vista, Ajuka le creó unas gafas infundadas de magia que retenían el proceso de degeneración de la vista. Gran lección de vida: no juegues con algo que no comprendes en su totalidad. Pero en su defensa, quien no quisiera un monóculo capaz de ver a través de las cosas y analizar las cosas? Está bien, respondió ella casi a regañadientes. No era la primera vez que se separaban por semanas o meses. Seraphine, como el satanás de relaciones exteriores, obviamente se la pasaba lejos de casa. Días en que prácticamente descubrió que su hermana era una pedófila, los días en que pasaba con su hermana de niño, las interacciones entre ellos, legalmente era súper inmoral, pero aún así no negaría que le gustó. Aunque de mayor se trató de alejar de ella, estaba mal después de todo. Aparentemente eso partió el corazón de Seraphine, aunque nunca lo demostró, o eso pensaba ella. La había visto muchas veces con una cara igual a los días de luto por sus amigos caídos. Sabía que la causa era él, pero en su mente solo quería el bienestar de su hermana, y una relación incestuosa no era lo que quería para ella, no en su posición. Aunque en sus intentos de alejarla él negaría rotundamente que el día en que vio ese rostro de tristeza en su hermana. Obviamente los demonios animaban todo tipo de relaciones desde los 12 años, excepto claro la de los hermanos. Una sensación de dolor le atravesó el corazón, no supo qué sucedió ni cómo, pero simplemente sucedió. Ellos dos cruzaron la línea. Claro que desde ahí la relación de ellos fue algo extraña. Había días en que prácticamente se asaltaban uno a otro y días en que se veían como hermanos en plena pelea por la leche derramada. Lo más raro de su relación probablemente era su gemela. Él estaba casi 100% seguro que lo sabía, pero decidió callar y huir con su mejor amiga al reino humano, o eso pensaba, aunque eso no impidió que su hermana sea más acosada que él, porque ella pasaba más tiempo en el reino humano por su trabajo.
Así que si su hermana era una pervertida y él, pues lo mismo, negaría públicamente los acosos de su hermana como irritantes, pero en lo privado, lejos de todos amaba totalmente sus acciones. Pero esta noche quiero un tratamiento especial, le susurró al oído de Naruto pícaramente y se desvaneció en un círculo mágico. Se sonrojó levemente pues sabía exactamente lo que significaba. Los demonios tenían una extraña peculiaridad en la que los fetiches tendían a transmitirse a sus hijos. Si un diablo tenía un fetiche, uno de sus padres tendía a compartir ese fetiche. Cuando tus padres eran primos segundos, significaba que probablemente lo compartías con ambos, pero, francamente, él no necesitaba saber sobre la vida sexual de sus padres. El hecho de que la nobleza de su padre estuviera llena de mujeres sádicas sexys vestidas de cuero negro probablemente no significaba nada, y para su cordura esa era la historia a la que se apegaba. ¿Había visto la mazmorra sexual en la mansión City? No lo había hecho y no tenía idea de lo que estabas hablando. Sus padres solo tenían sexo en la posición del misionero por diversión, con las luces apagadas. Esa noche. El hecho de que Serafall esté en medio de las piernas de Naruto usando hábilmente su lengua en su eje no era motivo de considerar que su hermana era un sumiso total, y el hecho de que él estaba empujando su cabeza para tratar de meter toda su longitud provocando leves arcadas en ella y tener a la mujer más fuerte del inframundo haciendo esto no significaba que era un sádico. Claro que no, simplemente era así como les gustaba a los dos estos juegos. Más tarde, después de algunos juegos muy S/M que seguiría negando obviamente, terminaron haciéndolo como personas normales, bueno lo más normal en que puedas encontrar en que básicamente Naruto esté jalando una cadena atada al cuello de Serafall con una gargantilla de púas, empujando fuertemente contra su capullo de rosa, eso era normal claro que sí. Narutan. ¿Me amas? Preguntó ella medio dormida al lado de él. ¿No acabó de demostrártelo? Preguntó él besando suavemente su frente. Lo hiciste, pero quiero que me lo digas, dijo ella volviendo su cabeza hacia arriba viéndolo con ojos suplicantes. Te amo Neesan, dijo él reclamando sus labios profundamente, seguidamente Serafall notó un pequeño bulto que se formaba en las sábanas. Esta noche sería larga. Día siguiente sí capitán estamos listos, digo sí Ajuka-sama listos para la partida dijo él torciendo levemente por su desliz todo listo. Preguntó Ajuka llevando solo un pequeño maletín. Bien quiero salir lo más pronto. Siento que si no lo hacemos terminará mal para mí, dijo él viendo en todas direcciones por posibles ataques sorpresa. No se preocupe Ajuka-sama, mi hermana partió temprano hacia la facción Yokai dijo tranquilizadoramente eso es bueno chico, respondió, pero sin bajar la guardia, no quería ser congelado sorpresivamente de nuevo, no por él sino, por la destrucción de su trabajo. Una teletransportada después. Oh Ajuka es bueno verte dijo un anciano con un monóculo sentado en su trono particularmente algo muy extravagante, hasta el propio Ajuka solo tenía una silla y ya. Lord Odin es un gusto dijo Ajuka empezando una conversación formal con el viejo. Cosa que no le importaba y echó una mirada hacia las pinturas extravagantes en el castillo. Al lado del trono pudo distinguir un par de mujeres con armaduras de batalla, probablemente las valquirias que protegían a Odín, como si lo necesitara, pero supongo que es para las formalidades o simplemente para hacer ver que tenía chicas calientes en su facción, pues sus armaduras eran muy reveladoras. Entre ellas pudo distinguir a cierta peliblanca que la veía con lujuria. Rosue hice todos los malditos días. Gritó internamente, ella siendo una valquiria al servicio de Odín, un dios literal debería ser muy respetada en su comunidad, pero no, todos incluido su jefe a diario se burlaban de ella por ser una virgen mojigata. Si era una virgen pero no era motivo de burla, se pasó gran parte de su vida siempre estudiando y entrenando, pensado en su futura popularidad por ser alguien brillante, pero no, todos vivieron sus vidas de libertinaje dejándola atrás pero aún así no fue culpa de ella ser alguien responsable, le inculcaron ese tipo de pensamiento desde pequeña lo cual hasta ahora solo le traía más problemas de los que quería. Hace unos días se había enterado del tratado de su padre con los demonios, entonces se le ocurrió la idea más descabellada, él montaría al primer demonio que viese, pues era raro que alguien se enredara con dicha facción, eso haría que se dejaran las burlas ¿verdad? Naruto creo que debo alejarme de ella se dijo a sí mismo, esos ojos que prácticamente brillaban hacia él era algo perturbador. Terminando las presentaciones se dirigieron hacia sus nuevos aposentos unas raras casas de estilo nórdico, llenado al tope con cosas tradicionales de ellos.
Esa noche bien no pensé mucho en las cenas nórdicas, pero diablos esto era odiarme genial, todos bebían, comían y cantaban alegremente, no había ninguna etiqueta en esta facción, eso estaba claro, viendo al mismísimo Odín tomarse un barril de cerveza de un trago no era de extrañar. Bebe, 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 bebe. Exclamaba la gente haciéndome beber mi séptimo jarrón de cerveza o el famoso hidromiel de Odín, no podía distinguirlos hasta esta altura. Así inicio mis días en la facción nórdica, a menos que mi hígado no soporte las cenas nórdicas creo que estaré bien, se dijo a sí mismo cayendo inconsciente sobre la mesa. N/A. Reescritura, de la reescritura, capítulo 5. Revelaciones Sona, una noche en su primer año en la Academia Kuo como presidenta del consejo estudiantil, suspirando cansadamente Sona se reclinó en su silla, ¿quién diría que dirigir una escuela sería tan difícil? No había pensado mucho cuando se inscribió para este puesto, al principio ella simplemente quería escapar de su casa a alguna parte de Europa, en una prestigiosa escuela, pero no, su tonta mejor amiga y su ridícula afición a la cultura japonesa la había arrastrado aquí. Ella realmente no podía negarse pues quién sabe qué estupideces haría la heredera Gremory sin correa en alguna ciudad humana, ella estaba casi 90% segura de que sería un blanco fácil para algún belicista estúpido que quisiera reiniciar la guerra. Su hermano Siscon realmente era un estúpido pensando que ella al ser hermana de un satanás sería intocable cuando realmente era todo lo contrario un blanco fácil ya que la muy idiota a pesar de saberlo jamás se preocupó por su entrenamiento, uno pensaría que aparte de ser una hermana de Satanás y que literalmente tuviera un matrimonio arreglado al cual se negaba rotundamente. Ella estaría tan metida en un entrenamiento sin descanso para liberarse, pero como siempre ella lo dejaba en segundo plano, algo que ella sabía que la mordería más adelante, aunque ella internamente quería que en verdad Riser se la llevara y la humillara, los celos hacia ella le decían que era lo más lógico, pues ella tenía casi todo lo que ella no tenía empezando desde su ridículamente cuerpo de reloj de arena, hasta su nobleza completamente dados en bandeja de plata, ella había pasado años buscando potenciales miembros de nobleza pero a la muy mimada le caían del cielo, pero se estaba saliendo del tema las dos juntas aún podían hacer algo para no ser asesinadas, pero aún así revisando el informe de que su gemelo se había ido de viaje de investigación con Ajuka-sama la hizo fruncir el ceño, no le diría a nadie pero la razón principal de su salida del inframundo realmente no fue por su ambición de crear una escuela de juegos de clasificación, sino más bien los celos, los enfermizos celos que sentía cada vez que veía a sus sutiles. Literalmente no había nadie en la mansión que no lo supiera ya, pero todos callaban por miedo de que Serafán tomara represalias. El punto es que ella, aunque no lo demostrara sentía mucha atracción a su gemelo, ella se sentía muy inferior a su hermana para intentar algo con él así que su respuesta lógica fue huir, aunque ella ciertamente se arrepentía de eso por no confrontarlo directamente, pero tal vez solo tal vez lograría que pasados estos 2 años podría traerlo cerca de ella con la excusa de corregirlo de su personalidad juguetona actual y mejorar la protección de la ciudad ya que 3 es mejor que un mes después de la llegada de Naruto hacia Asgard vaya el tiempo sí que vuela, entre el trabajo y la cena estúpidamente extravagante Naruto se estaba acostumbrando a este estilo de vida y de hecho tal vez le gustaba más este estilo de vida, Asgard era un lugar magnífico de oro por todas partes, gente en su mayoría con costumbres barbáricas. Un dios jodidamente pervertido con unos hijos particularmente raros, quien diría que el gran Thor, dios del trueno, era un lolicón, a Naruto se le había caído un ídolo cuando lo supo, lo mismo diría de los demás hijos de Odín. Pero viendo que su padre tenía el título del super pervertido que semanalmente se encontraba con un cierto cuervo con el mismo título para conversar de sus conquistas, no era de esperar más. Sentándose en su tina de baño suspiró profundamente, había pasado casi un mes ya desde que llegaron los demonios y hasta ahora no había podido lograr nada para hacer lo que se convenció de hacer al principio de su llegada, ¿realmente sería una virgen para siempre? No, claro que no, ella se graduaría de ese título antes de que se acabe estos 2 años, su primera opción obviamente fue el apuesto Satanás, pero al ver que no le interesaba en lo más mínimo el sexo opuesto lo descartó de inmediato. Rosueis sentándose en su tina de baño suspiró profundamente, había pasado casi un mes ya desde que llegaron los demonios y hasta ahora no había podido lograr nada para hacer lo que se convenció de hacer al principio de su llegada, ¿realmente sería una virgen para siempre? No, claro que no, ella se graduaría de ese título antes de que se acabe estos 2 años, su primera opción obviamente fue el apuesto Satanás, pero al ver que no le interesaba en lo más mínimo el sexo opuesto lo descartó de inmediato.
Su segunda opción tal vez sí aceptaría, pues obviamente era un adolescente hormonal, pero el problema era el cómo se acercaría a él. Ella realmente era muy tímida, pocas veces había interactuado con los hombres, eso hizo que acercársele se complicara más. ¿Qué se suponía que debía decir o hacer? Tal vez seducirlo con su cuerpo. O solo hablarle casualmente lo haría declinarse por ella por una noche. Jamás le enseñaron, o tal vez sí lo hicieron, pero ella huyó cuando empezaban a hablar de este tipo de cosas. Realmente molesto, virgen si no lo hace, demasiado tímida para hacerlo, diciendo eso lentamente se hundió en la bañera. Biblioteca privada de Odin. Odin por primera vez en siglos tenía una cara seria, una cara calculadora causada por el pequeño diablo que tenía como protegido a Juka. Cuando lo vio por primera vez hace unos años sintió algo raro dentro de él, una sensación extraña que solo había sentido en otro lugar, y ese lugar no era más que la mismísima brecha dimensional. Luego de su visita al territorio del diablo, llegó rápidamente a su biblioteca buscando algo que explicara la situación del chico y pasados los días lo había encontrado. No por nada era el dios más sabio, su ojo izquierdo a manos de Mimir no había sido en vano, aunque dolió una perra por días ya que él simplemente levantó la mano y se lo arrancó de un solo tirón. Claro que negaría que internamente gritó como una niña, y encontró la respuesta que fue la transmigración, un concepto ciertamente perturbador pues afirmaba la existencia de otras realidades fuera de la brecha. Con el conocimiento de esto, propuso la posibilidad de la alianza con el fin de tener al chico de cerca y seguir estudiándolo secretamente y tal vez solo, tal vez poder encontrar la forma de lograrlo a la inversa y mandar uno de sus súbditos con el fin de buscar más conocimiento en dichas realidades. Su adicción de conocimientos jamás se había terminado obviamente, también quería confirmar si el dragón de dragones tenía algo que decir al respecto ya que era muy improbable que él no supiera que estos eventos sucedieran. Aunque no podía solo ir al gran dragón y decirle: hey viejo, ¿no sabías de un cierto chico que aparentemente transmigró a nuestra realidad, verdad? Una buena forma de hacerse matar estúpidamente, pero él lo sabría, siempre encontraba las respuestas a todo. Él era el gran Odín obviamente, aunque las hermosas gemelas esperando en su habitación retrasarían un poco sus avances de investigar al chico. Días después Ajuka, después de una mini explosión en su laboratorio, ese pequeño bribón, murmuró Ajuka restaurando su bata de laboratorio. A veces Naruto era un verdadero capullo, obviamente hermano de su compañero Satanás extravagante, pero ya se había acostumbrado. Es más, ya lo consideraba realmente un hermano pequeño más que su verdadero hermano, que tenía un cierto fetiche con las monjas, que probablemente lo metería en problemas más adelante si es que no lo mataban antes. La facción del cielo ciertamente les pondría fin a sus fechorías más tarde que temprano. Pero honestamente no le importa en lo más mínimo. Los sentimientos eran una gran pérdida de tiempo. Después de todo, los sentimientos no eran relevantes para él si no lo ayudaban en sus investigaciones. Aunque esto cambiaría si cierta chica mágica los devolviera, no quitando esos pensamientos de su cabeza, volvió al trabajo más centrado que nunca. Ahí le daría a Naruto todo el papeleo que reunió esta semana solo porque la bata que arruinó valía más que su salario mensual. Naruto cayó de nuevo, jajajajaja, se río, caminando lentamente hacia un sitio apartado de la vista de la gente hasta que suspiró y cerró la boca. Siguiendo su caminata llegó a afueras de la ciudad, mirando a todos lados en busca de firmas mágicas al no notar nada. Sacó lentamente un objeto de su invención y lo lanzó al piso del claro donde estaba, cuando una especie de aura se formó en él, ocultando su creciente poder que no era magia en lo más mínimo. Su ojo izquierdo empezó a tomar un tono rojo y una hendidura afilada cuando parte de su rostro empezó a volverse salvaje. ¿Sabes, Kid? Creo que deberíamos empezar con la destrucción de este mundo. Lo sé, pero aún no es momento para nuestra revelación. Ajuka lo notaría de inmediato y no estoy seguro de poder tratar con Eliodin sabiéndolo, no en mi estado actual, respondió Naruto inexpresivamente mirando a lo lejos donde ya hacia la puesta de sol. Jajajajaja, ¿crees que no sería capaz de nivelarme con ese par de debiluchos? Probablemente lo hagas, pero no es momento para tomar decisiones estúpidas. Por ahora seguiré siendo en mi papel el buen Naruto Citri, inventor, incestuoso y buen hijo, dijo él empezando a dar media vuelta. Muy bien, Kid, seguiré durmiendo, llámame, si sucede algo interesante seguiré reuniendo más poder, aunque últimamente se está volviendo difícil sin que alguien lo note. Esa lagartija roja pronto caerá ante mí. ZZZ, dijo antes que lentamente silenciarse y terminara la voz, terminara siendo solo susurros en el viento. Bien, es hora de volver al trabajo, pensó antes de que su ojo volviera a la normalidad y su cara se modifique a su tonta sonrisa. 3 años de fingir ser suyo de este mundo lo había vuelto un muy buen actor.
Hasta ahora nadie había notado su aparente cambio repentino, pues de ser un niño que no tenía casi ninguna emoción a ser hiperactivo era un gran cambio. Muchos simplemente pensaron que con la rareza de su hermana mayor lo mismo le había sucedido a él, argumentando que era algo que tenían los Sithri al ser muy inteligentes y no poder liberarse de su estrés. Llegaban a ese tipo de personalidad, pero pues Serafall Leviatán no era un satán por nada, su agudamente digna de un ser superior era algo para admirar. Todos los que la conocían simplemente pensaban que era una chica excéntrica y tonta, cuando internamente era un monstruo que no dudaba en hacer cosas realmente aterradoras para sus fines. Aparentemente la gente era estúpida pues se tragaba fácilmente su apariencia externa y fácilmente abrían sus defensas donde Serafall atacaba sin piedad. Nadie se metía con la facción del diablo por ella, una razón más por la cual volverla su amante fue la decisión correcta. A su yo anterior probablemente la habría alejado cuando se dio cuenta de la pedofilia de su hermana, pero para suerte, su conciencia anterior volvió antes de que haga algo verdaderamente estúpido. Caminando de vuelta hacia el lugar habitual de sus cenas, empezó a pensar en la forma más efectiva de ganar poder. No tenía mucho con qué trabajar ya que no nació como su hermana mayor con cantidades ridículas de magia. Pero eso podía cambiar si tan solo encontrara cierto engranaje sagrado, pero antes de ello era necesario completar su divisor de almas sin que Ajuka lo descubra, lo cual hasta ahora había sido un verdadero desafío. Sus mayores avances habían sido en los momentos que le decía que tenía que terminar con su papeleo de Satán, el cual hacía que huyera de inmediato de donde se pronunciaba la palabra, cosa por la cual empezó con sus bromas. Siempre lo castigaba con llenar su papeleo y le daba tiempo para trabajar a solas. Solo faltaba un poco más y luego saldría con la excusa de buscar nobles y ser un rey ya que casi cumplía 16 y no tenía ni un solo miembro de nobleza. Luego saldría en búsqueda de algún engranaje sagrado viable para robarlo o si no son tan hostiles unirlos a su nobleza, aunque ciertamente tener algún miembro de nobleza solo traería más problemas por el simple hecho de que su reclutamiento lo haría ver como si quisiera jugar en juegos de clasificación, lo cual sonaba muy aburrido. ¿Qué sentido tenía pelear sin matar a nadie? Absorto en sus pensamientos no se dio cuenta de cierta peli blanca que corría a toda prisa por la calle que él empezaba a cruzar. Cuando estaba a punto de taclearlo él instintivamente la esquivó y ella pasó de frente como un meteorito. Antes de que desapareciera notó algo extraño. Ella estaba decepcionada, ¿verdad, Rosueise? Corriendo rápidamente hacia su apartamento, hinchó las mejillas con un puchero, pues su plan de iniciar una conversación y una posible cita posterior chocando accidentalmente con el diablo había fallado. Ella pensó que lo había logrado cuando él no prestaba atención a su caminar, pero subestimó el tiempo de reacción de un ser sobrenatural pues la esquivó con facilidad, pero no se rendiría. Este solo era el inicio de sus planes. El hecho de que uno falló una vez no significaba que fallaría todas las veces, y en una de ellas conseguiría que la invitaran a una cita que obviamente pagara porque ella no se puede permitir esos lujos. Luego la llevaría a un hotel caro y tendría su primera vez tan soñada. Todo debía ser caro pues ella le daría su virginidad, aunque realmente solo quería algo de lujo en su vida que no podía permitirse, no con el poco dinero que gana y los innumerables pagos atrasados que tenía a causa de sus borracheras. Ella era una buena secretaria en el tema de asuntos ligados a personas. No era su culpa ser una incompetente en administrar su dinero que la llevó a poseer el título de Valquiria de las tiendas de 100 yenes, seguido de la Valquiria borracha y de la Valquiria que nunca ha tenido novio. Cada título le clavaba una flecha imaginaria en el estómago, haciéndola caer en su cama antes de acurrucarse ella misma y quedarse dormida con pequeñas lágrimas. Escena extra: el pasado de Naruto original y habían pasado horas desde que huyó de aquella horrible aldea que gustaba de tratar de matarlo activamente mientras el viejo bastardo que se suponía que era su abuelo no lo veía. ¿Era tan difícil tenerlo a su lado? ¿Vivir con él? ¿O simplemente enseñarle algún jutsuenje para huir de la turba? Quitados esos pensamientos empezó a correr a toda velocidad por el bosque, ciertamente muy peligroso para un niño de 6 años, no por nada se llama el bosque de la muerte, pero no tenía más opciones. Las únicas formas de salir de Konoha era atravesando este bosque o por las puertas principales que, aunque tenía un par de idiotas como guardianes, ciertamente aún no podía engañarlos. Pasando un cierto árbol, un gran oso se abalanzó sobre él, casi no tuvo tiempo de esquivar cuando un zarpazo lo mandó a estrellarse a un árbol dejándolo aturdido por unos momentos. El oso volvió a correr a 4 patas para matarlo, aplastándolo en donde había quedado Naruto después del golpe.
pero cuando impactó lentamente el oso cayó muerto sin un corazón en su pecho. Naruto no podía morir aquí, si sobrevivir significaba darle un poco de control al ser oscuro dentro de él haciendo que sacie su sed de sangre, que así sea. Momentos después sus heridas rápidamente se empezaron a cerrar. Al parecer fue una buena elección el darle medio control al monstruo dentro de él, pero no se dejaría engañar, podría ser un mocoso, pero vivir en las calles le había enseñado lecciones importantes de la vida, y una de ellas fue no confiar en nadie, ni siquiera en el ser que actualmente te susurra para que lo liberes y cumplas tu venganza. Claro que él se vengaría de este lugar de mierda, solo era cuestión de tiempo, pero por ahora es solo cuestión de que se pueda. N/A. Creo que arruine a mi Naruto aquí, pero bueno, no soy buena en pensar en más cosas. Cat 6. Regresó. Naruto, un año después, o eso creo. Sabes que el tiempo es extraño entre espacios diferentes. Boom, una fuerte explosión que resonó por las calles de Asgard, hizo que los habitantes de la ciudad giraran la cabeza un minuto al ver de dónde salía el humo. 5 segundos después se encogieron de hombros y simplemente lo ignoraron. Una situación peculiar, pues cualquiera iría a ver qué sucedió, pero esta escena se repetía constantemente cuando dos diablos y un cuervo con temática de científicos locos hacían algo en su laboratorio que normalmente terminaba en explosiones devastadoras. La primera vez que sucedió, el reino estaba a punto de tocar las campanas de guerra, pero después de una serie de explicaciones consecutivas, y un Thor con el pelo crispado disculpándose, hizo que la gente volviera a sus cosas del día a día. Después de ese incidente, se volvió a repetir unas cuantas veces hasta que la gente se acostumbró. Bien, si alguien hubiera dicho que mantener el alma del basilisco sin una fuente de poder constante, nada de esto hubiera pasado, o esperen, se los dije una y otra vez, ¿pero qué me dijeron? Que el alma era suficiente para sostenerse a sí mismo. Mis cálculos nunca fallan, par de idiotas. Gritó Naruto enfurecido con el diablo de pelo verde y el cuervo. Nadie niega que Ajuka es un genio en todo menos en cosas espirituales, sus cálculos obviamente dicen que funcionaría, pero no puedes controlar el alma tan fácilmente para predecir eso. Y el cuervo obviamente pensó que como su padre lo logró hacer, sin fuentes de poder externos, él también lo haría, pero claro que el de arriba hizo más que solo añadir un alma y robar sus poderes en la creación de sus engranajes sagrados. Aún con todos estos fallos, lentamente se acercaban a la respuesta. Un día no muy lejano, la creación de estos artefactos será posible. Pero ahora no. Dicho esto, Naruto reflexionó enojado por los fallos, masajeándose la frente para evitar más migrañas. Ya es más que suficiente dolor de cabeza con un ser demoníaco dentro de mí para enfurecerse por esto. No obstante, ver al gran Azazel siendo amigo de Ajuka después de un montón de situaciones que es mejor no contar por ciertas escenas que él preferiría borrar para siempre de su cabeza, creo que ayudará más a Seraphine-san a mejorar las relaciones con su facción. Nadie negará que soy un buen hermano. Solo quiero que se apegue más a mí tanto que pueda utilizar su posición y poder a mi favor. Aunque siendo realistas, actualmente haría cualquier cosa por su amado hermanito. Esto de ser malo me hace muy feliz. En otras noticias, aparte de mi amistad con otro pervertido, inicié mi nobleza con una torre que actualmente se ocupa de mis deberes como peón de Ajuka. Ver que Odin se quedaba sin su más fiable secretaria y que su papeleo creció tan alto como la arrogancia del clan Fenix fue realmente gracioso. ¿Contar cómo sucedió? Se los diré en otro momento. La situación ahora es que ya termino las investigaciones de magia nórdica, que posiblemente tomaría 2 años. El hecho de que Ajuka obsesivamente casi no durmió, aceleró el proceso, y también un factor fue que trajo a más peones para ayudar en su recolección y clasificación, aceleró el proceso. Los resultados esperados son que la magia nórdica se basa en runas que entre más complicadas y difíciles de unir, mejor uso de estas. Un humano promedio aprendiendo este tipo de magia tendría que recitar una frase de más de 50 palabras para solo lanzar un hechizo simple como una bola de fuego. Dato curioso, actualmente Ajuka tiene más de 22 peones, que en su mayoría son humanos con su intelecto superior a los demás, que casi no saben nada de combate. El Diablo Verde solo los reclutó para ayudar en sus experimentos y no para luchar, obviamente, pero ¿por qué él tiene 22 peones? ¿Te preguntas? La respuesta es sencilla, mi estimado, él creó las malditas piezas del mal. Así que se puede dar el lujo de tener cientos de reinas si quisiera. Él no domina el mundo porque no quiere, y porque probablemente las otras facciones lucharían ante ese plan de dominación, aunque secretamente estoy seguro que lograría ganarles. Tener la fórmula Kankara es tener casi la realidad a tu disposición, una habilidad muy OP, pero en este mundo está lleno de este tipo de seres dominados, y uno de ellos está en mi interior en forma de kitsune.
Después de un par de órdenes para iniciar el proceso de limpieza en el laboratorio, mejor dicho lo que queda del laboratorio, es hora de prepararse para la vuelta al inframundo, y con ello el inicio, algo se le ocurrirá. Sabes, estos 5 meses han sido los más entretenidos que me he pasado en siglos. Dijo Azazel golpeado mi espalda mientras caminamos de regreso a los alojamientos. Ja, me alegro que nuestros constantes fallos hayan sido entretenidos. No seas así, chico, mi padre no dejó notas de cómo hacer sus artefactos, si lo hubiera hecho ya habría podido crear los míos, pero eso es parte de la experimentación, debemos repetir estas vacaciones. ¿Vacaciones? Claro que sí, unas excelentes vacaciones, engranajes sagrados, mujeres hermosas, un bonito lugar dorado, excelentes amigos. Exclamó animadamente el cuervo más viejo. Azazel al principio se unió como participante de esta alianza. Ser un líder debe ser difícil. Después de ello nos conocimos en el banquete, hablando de cosas triviales hasta que empezó a hablar de sus conquistas y que hasta ahora solo había un par de pechos que no había visto en persona, ya que una de ellas le congelaría las bolas y posiblemente su esposo lo eliminaría de la existencia, y la otra estaba bien resguardada por sus hermanos, por lo que era imposible. Después de esas charlas, Odín se unió haciendo que la charla pase de unas historias a una competencia de ver cuál había tenido más conquistas. Después del banquete los dos seres se fueron a un burdel cerca de ahí, no sé qué les pasó, pues la mañana siguiente volvieron como mejores amigos, luego se unió a nosotros en la investigación. A Ajuka no le importó, y pues yo no era quien para negarle algo, al ver que yo me concentraba en la creación de unos artefactos basados en los de su padre, le salió su lado nerd y empezó a darme ideas, y así sin darnos cuenta nos llevamos bien uno. Así que aquí estabas, dijo una voz femenina detrás de nosotros con una intención asesina que probablemente se sentaría en todos los reinos. Al voltear lentamente veo la figura de una mujer de cabello negro, con 5 pares de alas negras que sostiene una fusta. Al ver a su derecha, Azazel parece que acaba de correr una maratón por el sudor que está exhalando. Cuando estaba a punto de responder o tal vez rogar el pervertido por la forma en la que tiembla, la dama se abalanzó sobre él y bueno, pues, digamos que la dama es una sádica. Después de la escena en que vi como el líder de una facción, lo regañaban y lo castigaban como a un niño, la mujer o más dicho la sádica, que es otro ángel caído a cargo del Gorigori, Penemue, se llevó a Azazel. Digamos que todos los presentes decidimos ignorar lo que sucedió y volver a lo que hacíamos. Advertisement un par de horas después. Terminando los preparativos, y de ver a una entusiasmada Rosueise por irse de aquí después de que Odín le rogara que se quedara, nos dirigimos al centro del salón donde Ajuka estaba creando el círculo de teletransportación hacia casa. Le di una última mirada al reino dorado. Es bueno tener recuerdos de tus viajes. ¿Estás lista, Ros? Naruto preguntó viendo a la ex Valkyria, que me mira con unos ojos de un niño que lo llevan por primera vez a algún lugar, algo raro dado que Rosueise ya estuvo en el inframundo, aunque con las escapadas de Odín probablemente se la pasó buscando al pervertido. Rosueise, aunque aceptar ser su torre tan fácilmente, no era diferente, pero si no lo hubiera hecho, no estaría a punto de irse de este lugar que había sido insufrible los últimos años. Había pasado de comprar cosas al mínimo que podía, a poder ordenarlos en casa y disfrutarlos, un gran cambio, y ahora se dirigían a su nuevo hogar, otro lugar mejor que los departamentos baratos en los que residía, ya que Odín era tan mezquino que ni casa les dio, con la excusa de que, si les diera todo, ellos se volverían débiles. En algún lugar de Japón y Seiyodou. Otro día más, sin tetas. Habló un chico de aspecto simple, con cabello castaño que actualmente cojeaba con muchas heridas como si una banda de pandilleros le hubiera pegado, pero realmente solo fueron sus compañeras de clases. Todo sucedió porque él se quedó en un casillero esperando que las chicas se cambiaran, pero la maldita escoba tenía que caerse y sonar. Caminando deprimido hacia su casa, a lo lejos vio a chicas de la mejor escuela de todo Japón en su opinión, y a la que apuntaba. Pues por fin, después de siglos, la escuela informó que el próximo año recibirían a alumnos masculinos, y por fin sus sueños de tener una REM se harían realidad. Pero primero faltaba su graduación y el viaje escolar hacia Kioto, que sería la próxima semana. Comenzando sus planes para ver a las chicas en las aguas termales, no se dio cuenta de cierto pájaro que lo observaba desde las alturas. Escena extra: el pasado de Naruto original segundo. Habían pasado días o semanas desde que Naruto salió de Konoha, usando Enges y al demonio dentro de suyo. Asesinó a muchos viajeros robándoles todo lo que tenían. Al principio pensó que sentiría algo de remordimiento por sus muertes, pero nada de eso pasó. Al contrario, ver la sangre de sus víctimas hacía que quisiera matar más. Brutal. El dinero y las cosas para sobrevivir eran lo de menos. La cuestión era, que no sabía qué hacer con su vida.
Ahora que era libre, no había pensado en lo mínimo en esto al salir de su pueblo, lo único que se le venía a la mente infante era matar a alguien más rico y vivir una vida parecida a esa, ya que el dinero siempre compra la felicidad, ¿no? O alternativamente escuchar la voz en su cabeza de abrir el sello por completo y destruir el mundo. Meses después de ver cómo la aldea se quemaba lentamente con personas vivas dentro del Naruto, se dirigió así el país de las olas, pues había escuchado de un tal gato que se estaba apropiando del pueblo fronterizo. Según sus fuentes, un par de ninjas renegados tenía una gran cantidad de dinero con él, una gran oportunidad para él obviamente. El tener 7 años no lo hacía menos, claro que no. Asintiendo para sí mismo empezó a caminar a su destino Cap 7. Kyoto Naruto, días después de volver a casa, viene el hecho de que Serafall casi congela viva a Rosueise al enterarse de que se unió a mi nobleza, fue lo más difícil de apaciguar, le tomó casi un día de sexo, sin parar, que casi lo mató por deshidratación. Y promesas de aparecer en su programa a regañadientes. Vale tenerla feliz, fue difícil pero no fue todo por Rosueise, Serafall aún sigue tratando de hacer las paces con Yasaka después de la masacre en Ekosuo, y planea ir con ella buscando el engranaje sagrado de tipo dragón, que viene de Kuo en un viaje escolar. Estaba casi 40% seguro de que es Draiga, pero debía manejar esto con extremo cuidado, no quería terminar haciendo una guerra con los yokais después de todo. Dime, Nee-san, ¿cómo vas con la facción yokai? No muy bien, Narutan. Lady Yasaka dejó muy en claro la última vez que no quería nada que ver con los demonios, ella respondió acurrucándose conmigo. Ya veo. La verdad no sé qué decirle, ya que el verdadero culpable de esto es el imbécil líder de nuestra facción, el muy idiota teniendo la fuerza para evitarlo, no lo hizo. Pero para mis planes es algo beneficioso, para una buena coartada si alguien se entera. Nee-san, ¿crees puedo ir contigo? Quiero ir a ver si puedo encontrar a un nuevo miembro de nobleza. Narutan, ¿ya quieres engañarme de nuevo? Serafall respondió haciendo pucheros y golpeando suavemente el costado de Naruto. Seguimos hablando poniéndonos al día sobre lo que hice en este año lejos de ella hasta dormirnos, pero debo terminar los preparativos para mi encuentro casual con el portador de Drake. Serafall Narutan, su pequeño Narutan había cambiado demasiado en este tiempo con ella desde esa noche, básicamente pasó de ser el chico serio tan parecido a Susotan a ser al medio bromista que era ahora. Al principio pensó que él quería ser como ella, pero en el fondo lo sabía, Narutan ya no era el pequeño que siempre estuvo con ella desde que nació, aún así, lo seguía amando y lo mejor de todo es que él le devolvía los sentimientos aún así, dentro de él, aún estaba su pequeño Narutan, lo sabía, y ella seguiría tratando de devolverlo a su inocencia, sin que su personalidad actual la consuma en la totalidad. Rosueise habían pasado días desde que llegó a su nuevo hogar y realmente no lamento irse de Asgard, este lugar era muy hermoso y lo mejor de ella, era el cómo la trataban, como miembro de la nobleza al cuidado de un hijo del Citri, ella tenía a su cuidado 2 criadas. Buena comida, y un salario mensual por prácticamente no hacer nada, lo único malo era la hermana Siscon, que no era nada más y nada menos que Serafall Leviatán. La loca prácticamente, casi la congeló diciéndole gata ladrona. Gracias a Odino, debería decir gracias a Lucifer ahora. Su jefe la salvó de su destino. Pero aún así no fue todo mentira. Ella deseaba a su jefe, el hecho de salvarla de su vida llena de burlas y que le diera cosas que deseaba, el que peleara con su hermana por ella simplemente hizo que su corazón se acelerara. Y el hecho que sus pecados al reencarnarse fueran el orgullo y la lujuria no ayudaban, una chica tenía necesidades, después de todo ella había visto y oído cómo su jefe tenía sexo con su hermana, para una virgen como ella hizo que se sonrojara profundamente. Su jefe realmente era un pervertido, pero supongo que ser un diablo permitiría que el incesto sea legal, ¿verdad? Lo bueno que sacó de eso fue que le gustaban las chicas mayores. Un punto a su favor, pero ella no era una chica fácil, ella esperaba más coqueteos y citas antes de poder dar ese paso, pero al final ella sería la chica que estuviera con él. Con ese pensamiento movió frenéticamente sus dedos dentro de sus bragas, reprimiendo sus gemidos con una almohada. Como decía, ella también tenía sus necesidades, pero por el momento sus dedos eran más que suficientes. La mañana siguiente, Naruto despertando vio que Serafall seguía dormida a su lado. Ella es linda, muy linda. El ser un tipo malo no quiere decir que le diría no a la felicidad de tener a alguien a su lado, y viendo que ella es perfectamente para él, fuerte, linda y sumisa, además, una bonita combinación, besándola la despertó. Hoy sería un día ocupado. Buenos días, Nee-san. Naruto susurró separándose de ella, viendo cómo sus bellos ojos se abrían lentamente. Después de unos segundos Serafall se subió a su regazo con una mirada de anhelo en sus ojos. Buenos días, Narutan. Ella respondió robándole otro beso.
Más tarde madre sé que es repentino, pero Nee-sama y yo nos dirigimos a Kioto hasta ahora después de unos años. Seguía siendo raro tener a alguien como madre, pero no era tan malo. No es eso madre, es solo que con mi entrada al Rating Games, debería concentrarme un poco en reclutar gente, y tal vez pueda adquirir a alguien de la facción Youkai Ara. ¿Tan pronto quieres huir de mí, Naruto? Ara, ¿aspiras a algo grande Naruto sabiendo el estado en que se encuentran nuestras facciones? Lo sé madre, pero con Serafalla ahí no creo que deba preocuparme por mucho. Aún así querido, ten mucho cuidado. Lo tendré madre. Bueno viendo que irás con Sera, Rosueise-san tú te quedarás aquí por ahora, acostúmbrate a tus nuevos poderes demoníacos, y la nueva política de este lado del mundo. Declaró la matriarca de los Citri viendo a la peli blanca. Rosueise te dejo al cuidado de mi madre, aprende todo lo que puedas sobre los Ratings Games, equilibra tu magia nórdica con la demoníaca. Naruto ordenó. Si Naruto-sama, dalo por hecho, estoy a su cuidado Lady Citri. Respondió rápidamente haciendo una reverencia. Muy bien, mis bebés, cuídense ustedes dos. La madre respondió acercándose y dándole un leve abrazo, preocupación en su voz, aunque no sé por qué. Ya que su hija literalmente es un satán, pero eso debe ser el amor de una madre, cuánto desearía haber tenido una en su vida anterior. Ay, Okasama, la chica mágica Levitan se va. Exclamó Serafán dramáticamente agitando su varita mágica haciendo aparecer un círculo mágico. Una teletransportación extremadamente brillante y con chispas de colores después. Kioto, como siempre tan brillante, perfecta para unas vacaciones y la razón de que las escuelas siempre hagan excursiones aquí. Cuando llegaron la pareja de hermanos, se tomaron su tiempo para tener una cita por la ciudad, caminaron por algunos lugares históricos, comieron y bebieron algunos bocadillos tradicionales. Narutan ahora ¿hacia dónde vamos? ¿Acaso no es obvio mi bella dama? Ok Narutan. Y así sin más partieron hacia Eikando. Más conocido como el Templo Zenriji, donde las hojas de otoño son especialmente impresionantes. Bueno eso es solo yo queriendo conocer Kioto algún día. Así la pareja pasó el tiempo antes de la reunión prevista con la líder de la facción Youkai. Y fue divertido Narutan, me divertí mucho. Volvamos otro día con más paciencia, ¿vale? Entendido Narutan. Después de ello, tuvieron que separarse, una intentando hacer la paz como pudo, otro robando a un desafortunado idiota. Issei creo que ahora sí puedo morir. Se dijo mentalmente el pervertido, no sabía cómo había pasado, pero cuando se subió al bus los asientos estaban repartidos por apellidos y le tocó con Nanami, una de las chicas con las tetas más grandes de la clase. Después que lo amenazara con cortarle la hombría si hacía algo mientras estaba con ella, pasó las horas de viaje en guardia ante él, pero después de horas de viaje ella estaba casi cayéndose de sueño, y apegó sus gloriosas tetas en su brazo. Mientras el gran pervertido literalmente sangraba por la sensación en su brazo, la caravana de buses pasó a entrar a un acantilado, dando la vista a lo lejos a la ciudad de Kioto. Bien es hora de la función, digo que inicia la operación mata al idiota afortunado. Arreglándose las gafas Naruto vio a los buses acercándose. El bus del usuario era el penúltimo, pero con una pequeña barrera de normalidad. El último lo rebasó sin darse cuenta. Después sutilmente echarse en el asfalto, y cuando el bus pasó por encima de él, Naruto se aferró a este. Buscando levemente, malogró la entrada de la caja de cambios y cortó los frenos. Y así amigos míos el bus se fue derechito al precipicio. Al instante que empezó a caer, Naruto abrió sus alas, viendo que la caravana seguía su rumbo, sin darse cuenta del pequeño accidente. Viendo el lugar donde cayó, me pregunto si fue demasiado matar a todos en el bus, pues este está totalmente hecho mierda, está incendiándose, casi todos los humanos están medio muertos o ya murieron por el impacto. Enfocando sus sentidos buscó al humano que tenía a Drake. Vaya es totalmente patético, literal casi lo confundo con un ser humano normal. Su magia es tan poca, que pasa como si no tuviera el engranaje sagrado, supongo que por eso nadie lo encontró, a menos que lo busques específicamente jamás lo encontrarían. Naruto vio el cuerpo inmóvil y algo deformado del humano, seguidamente se encogió de hombros, procedió a sacar su pulpo, que no es para nada parecido a los que sostienen de formas sugestivas a su hermana en sus programas, no claro que no. Mala suerte chico. Capocho. Chicas bien ser interrogado como un prisionero no fue mi idea de mi primera interacción con la facción Youkai y menos con Yasaka, pero ella quería saber por qué sintió chakra dentro de mí el cómo, por qué, desde cuándo etc.
etc. Naruto casi suelto el poder de Kurama y la someto, pero no lo hice ya que todavía no tengo la fuerza para hacer una guerra, solo di respuestas vagas con mi mejor cara de póker, después de que no contestara casi nada, me dejo ir con ligeras advertencias de que me estaría vigilando por cualquier cosa, supongo que tener el poder de su gente la hizo dudar de mí, pero no la culpo. Dicho esto, ¿es hora de volver a casa o no? Despaché a Serafán diciéndole que quería explorar un poco el mundo humano y visitar a mi gemela, una racha de besos y abrazos después, me dejo ir, pero era aburrido teletransportarme de frente, ahí es por eso que ahora estoy volando sobre las nubes, haciendo piruetas algo complicadas, no tengo mucho control de mis alas aún. Ahora veo por qué al gran rojo le gusta hacer esto, es genial poder volar, ser un diablo es lo máximo. Uy. Un avión salvaje aparece en mi rango tomándome por sorpresa, pero lo sobrepaso a mi máxima velocidad, casi una de sus turbinas me absorbe, pero antes de eso me equilibro porque posiblemente si destruía uno de sus motores el avión caiga. Pasajero random al fin llegaría a descansar en un vuelo, pagar por un boleto de alta clase, fue su mejor decisión, a el mejor servicio de vuelo, buena comida, hermosas nubes, genial hombre que vuela con alas de murciélago. Espera que... Hombre que vuela con alas de murciélago. Naruto 1 o 2 horas de vuelo muy irresponsable después, diviso la ciudad de Kyoto, vaya se ve ciertamente pequeño en comparación a Kioto, pero aún así desde aquí es destacable la enorme estructura que probablemente sea la academia a la que asiste Sona, bonito lugar. Me pregunto cómo reaccionará Sona si me aparezco de la nada, conociéndola me golpeará o hará algo más malvado, tal vez me llenara de papeleo, sabe demasiadas lagunas en las leyes del diablo que me llenaría de una montaña de papeleo, pero por suerte ahora tengo una sexy secretaria muy responsable. Aterrizando lentamente en la azotea veo a muchos estudiantes que salen para almorzar aparentemente, supongo que me tomó un tiempo llegar aquí, ¿no es así? Viendo los alrededores me doy cuenta que esta escuela es solo para chicas dado que no he visto a ningún chico aún, creo que es tiempo para uno de mis mejores jutsus, haciendo una serie de movimientos con mis manos, dragón, jabalí, liebre, carnero, o hiroke no jutsu. Un puff de humo después, ahora me veo básicamente como una Sona más desarrollada y con cabello largo, excepto por no llevar gafas, ay mis ojos estaban completamente rojos con iris negro como ciertos idiotas, ya no me verán como un posible acosador por andar aquí, o eso espero. El problema es que no tengo la menor idea de cómo se usa la magia de Serafán para cambiar de ropa, así que sigo con los mismos jeans y polera, un hechizo realmente bueno para pasar desapercibido, algo para aprender más adelante. Concentrándome siento la magia cerca de mí, vaya a ser un rastreador no es mi especialidad, a ver hay 2 firmas en ese viejo edificio, no creo que sea Sona, o tal vez sí, Sona y la Gremory tiene muy poca magia para los estándares de los seres con los que he estado, así que acercándome a la ventana me sorprende una chica con ojos dorados y cabellera blanca que me mira inexpresiva. Después del susto, que oculto rápidamente, salgo de ahí, al parecer no, definitivamente no, Sona no tenía a alguien así en su séquito, tal vez sea de la Gremory. Sería divertido molestarlos, las viejas costumbres no mueren. Sus habilidades de detección no fallaron, ella realmente lo sintió, el diablo que se asomó por la ventana era otro posible yokai, tal vez, su firma mágica obviamente fue diabólica, pero entre todo eso bien escondido había chakra como ella y no poco, una inmensa cantidad. Koneko por un segundo le recordó su pasado y casi se echa a ser un desastre emocional, pero se contuvo, por ahora debía buscar la forma de informar esto a su rey, ella volvió a clases hace poco y dudaba seriamente que su rey siquiera se diera cuenta de la nueva visitante. Dicho esto, la mejor solución era activar uno de los círculos de invocación, hechos específicamente para llamar a su rey en caso de emergencia, esperaba que Ria suspendiera sus clases de hoy. Con el conocimiento del compromiso acercándose en unos años, y hasta ahora todo lo que les hacía para entrenarlos, era mandarlos a matar renegados que no eran la gran cosa, y para matar a uno solo, casi toda su nobleza tuvo que cooperar, a este paso jamás conseguiría su venganza. Su rey ciertamente era de lo peor, aunque no se lo diría en la cara, pues no muerdes la mano que te da de comer. Aún así, se salía del punto, canalizando su magia a uno de sus folletos se sentó a esperar, ya que por más que le disgustara, no podía actuar por su voluntad. Si bien era que los Gremory trataban a su nobleza como familia, eso no la sacaba de la esclavitud disfrazada. Rías, al ver que su folleto de invocación parpadeaba, de inmediato lanzó un hechizo a el salón de clases, para que no notaran que ella salía. Dándole una mirada a su reina, ella asintió y de inmediato salió del salón de clases, era extremadamente raro que Koneko la llamara, y menos en plena clase, siempre sabía esperar que volviera a su base recién creada.
El club de ocultismo, su base recién fundada gracias a usar los mortales ojos de cachorro en su hermano, solo le faltaba un poco más de decoración, su club sería espantoso por fuera, y de muy alta calidad por dentro, aún no se podía acostumbrar a las cosas simples del mundo humano. Aunque quisiera vivir sola en un apartamento simple, y vivir como una colegiala de uno de sus animes, el estar acostumbrada a los lujos desde pequeña lo hizo difícil, aún no podía manejarse sin sus sirvientes, pero al menos tenía a su nobleza que le ayudaba en ese aspecto, dejando eso de lado, ahora al menos tenía un respiro del inframundo, de su hermano, de su familia, y del estúpido Fenex que trataba activamente de convertirla en su esclava sexual. Por ello propuso que quería graduarse de la universidad todavía antes de casarse, así que cuando su hermano lo aceptó, ella salió lo más rápido que pudo del inframundo, esperaba que en el tiempo que se fuera, su hermano hiciera algo para que eliminara ese estúpido contrato de matrimonio, pues no tenía otra cosa en que confiar para salir de este lío. Saliendo de sus pensamientos se centró en caminar. Sona otro día aburrido más en su vida, el ser tan inteligente hacía que las clases sean tan sosas, así que normalmente se perdía en sus pensamientos, planeando sus futuros planes. Hasta ahora tenía en mente su sueño de crear una escuela de juegos de clasificación para todos, cosa que solo hizo con el propósito de llamar algo de atención. Hacer algo inaudito tal vez le daría algo de fama, ser solo la heredera parecía tan simple, su gemelo era un genio inventor, y su hermana era un satán, solo ella era la chica promedio, heredera de una casa noble. No quería admitir que hasta ahora seguía teniendo problemas de autoestima. Suspirando volvió a ver sus compañeros, la mayoría sin saber nada del mundo oculto. Ella también, si pudiera, tal vez quisiera esa vida, una vida simple, y sin tener tanto peso en sus hombros. Había veces que odiaba que su gemelo le haya dejado el puesto de heredera. Al principio fue algo bueno, porque creía que eso haría que su hermano se fijara en ella, por ser alguien tan responsable, pero luego se dio cuenta de la cruel realidad. Ser un heredero significaba desde tener un montón de responsabilidades, hasta lidiar con las reuniones interminables de compromiso. Al menos en esa parte ella salía rápidamente gracias a su inteligencia. Hasta ahora nadie la había podido derrotar en un juego de ajedrez, ya que, si la retaran a un juego de clasificación, la harían pedazos. Ni siquiera sus habilidades estratégicas eran rivales para el poder bruto que la mayoría de diablos poseían. Aún así, ahora mismo su séquito estaba tratando con un demonio renegado en el bosque cerca a la escuela. El muy descarado había empezado a comer personas que iban de campamento por ese bosque. Esperaba que en este punto sus nobles serían capaces de usar las estrategias que les enseño, basándose en su habilidad, que no eran muchas. Naruto caminando por los alrededores de la escuela, no pude encontrar a Sona, pero sentí el uso de la magia con marca Citri, cerca de aquí. Después de minutos de volar, veo una escena de pelea de 3 chicas contra un... ¿Qué rayos es eso? El renegado tenía forma de... ¿Cómo describirlo? Tenía un brazo enorme con garras, a la vez que tenía un enorme ojo en esa parte, una boca enorme con filosos dientes. Lo más curioso, llevaba unos jeans Gucci. Me senté en un árbol viendo la pelea. La pelirroja y azul corrían en círculos golpeando partes de su cuerpo, buscando un punto ciego, supongo, ya que el enorme ojo las sigue, y su brazo enorme ciertamente es poderoso, ya que se llevó un árbol de un golpe. Cuando las 2 chicas golpean sus piernas, el ser cae y dan una señal, seguidamente a la chica peliblanca quien preparaba su magia, seguidamente lo lanzó directamente a el enorme ojo. Cuando esta reventó hizo un sonido repugnante al explotar. Tácticas de ajedrez, me digo viendo cómo diezman al pobre callejero. Tal vez debería unirme y ver sus límites, parece un buen plan. Momonosuke, suspirando, vio como el callejero que su rey le había ordenado que matara se desvanecía en partículas oscuras. Ahora tenía que volver a la escuela a hacer papeleo informando de sus acciones. Su rey realmente era un sádico, haciéndolas hacer trabajo físico e intelectual a la vez. Cuando sus 2 amigas, Tomoe Meguri y Tsubasa Yura, otras 2 chicas compañeras de nobleza añadidas hace unos meses, una con algunos problemas económicos, y otra una ex líder de pandillas, las miro con alegría. Al menos tenía algunas amigas, pero aún así quería algo más de emoción en esta nueva vida. Así que al ver que Tsubasa fue mandada a volar por una patada detrás de ella, de inmediato se puso en guardia, pues no sintió nada detrás de ella. Al girarse lo que vio la sorprendió. Ahí con la pierna levantada, había una copia de su rey, pero no era su rey. Ella se veía tan diferente. Su rey no tenía los senos de copa D, ni un cabello largo, y nunca en la vida la vería con jeans y polera, así que de inmediato empezó a cargar en sus manos su magia, seguidamente se puso en guardia. ¿Quién eres tú? Naruto.
sin responder a su pregunta lancé algunos hechizos simples, solo para probar qué tan buenos eran, después de casi caer en el último que lance, me hace pensar que solo son humanos sobresalientes que encontró Sona, ya que un demonio de clase media ni siquiera se movería para repeler esa cantidad de poder. ¿Dónde está Sona? Digo escalofriantemente haciéndola estremecerse, cuando estaba a punto de responderme, la pelirroja viene con ganas de partirme la cabeza, por lo fuerte de su golpe, que vino desde la parte de arriba, que al impactar al suelo deja un gran cráter. O una torre, digo más para mí que para los demás, al mismo tiempo la peli azul aparece a mi lado en un flash, tratado de cortarme con una espada de quien sabe dónde saco, moviéndome casi a su velocidad, lo paro con mi bisturí, que siempre llevo en casos de emergencia, sabes uno nunca sabe cuándo quiera cortar a alguien, la actuación de las tres tratando de diezmarme continúa por unos minutos, hasta que caen de rodillas sin fuerzas. Tomoe Meguri. No es así como veía que iba a ser hoy, por primera vez desde que se volvió un diablo ella perdió, el hecho de incrementar sus habilidades atléticas a nivel de un campeón mundial, para los estándares del diablo, era lo más estándar, y lo había aprendido de la peor manera, derrotada de rodillas solo pudo esperar que su rey viniera pronto. Aún así, la chica no parecía tratar de matarlos, ya que si hubiera luchado a matar probablemente ya estarían muertas, ya que, viendo la similitud entre la chica desconocida y su rey, tal vez sea solo un pariente que venía a probarlas o algo así. Naruto acercándome doy un ligero suspiro, pensé que darían más pelea, pero sin un engranaje sagrado, dudo que unos humanos reencarnados sean la gran cosa, retrocediendo mi puño para terminar con mis ataques, lo lanzo con algo de potencia. Hasta que un espejo aparece delante de mí, tomando casi toda la fuerza de mi puño, antes que pudiera decir lo que tenía en mente, la energía de mi puño me regresa al doble mandándome a volar. Ese engranaje sagrado, pienso al reponerme y mirando a la figura de la reina de Sona, con algo de ira en su mirada, hoy la misma Sona en persona, preparando una gran cantidad de magia de agua, creo que la cabré un poco, ¿no es así? Yoso, no me deja terminar mi frase antes de que me lance su hechizo cargado, mandándome a volar y estamparme con un muro, haciendo que mi jutsu se desvanezca, ahí estampado recién recuerdo el uso del jutsu, la estupidez mía no se va ni en esta vida, ¿verdad? Sona cuando vio que su nobleza no llegaba, se había apresurado a ver qué sucedió, ya que el callejero por más fuerte que sea, no sería capaz de matar a ninguno de sus nobles, según sus cálculos obviamente, así que debió suceder alguna otra cosa cuando llegó al lugar, vio la figura ciertamente algo familiar, que trataba de golpear a su torre, así que de inmediato mandó a su reina a enfrentarlo, al mismo tiempo cargando su magia, porque para ella, primero era diezmar al enemigo y luego las preguntas. Cuando lanzó su magia y lo mandó a volar, sucedió algo raro, pues la chica explotó en una cortina de humo al estamparse en el muro, cuando se disipó lentamente, vio una figura mucho más reconocible, cabello negro, ojos violetas. Yo Sona, ¿cómo estás? Respondo saliendo del cráter con la forma de mi cuerpo, seguidamente sacudiendo el polvo de mi ropa. Naruto Nii-san. Pregunta Sona sorprendida. Nii-san, ¿qué estás haciendo aquí? Y lo más importante, me gustaría una explicación de lo que estaba sucediendo aquí, pregunta más severamente, puede que no lo parezca, pero ella se parece mucho a madre en ese aspecto, más de lo que uno pensaría. Aún tiene vagos recuerdos de la severa reprimenda que le dio por una de sus bromas, seguidamente de su posterior castigo. Dato curioso, yo y Sona obtuvimos el rasgo sádico de madre, mientras era Falla el sumiso de padre. Bueno, solo venía a saludar. Respondo más para mí que para ella. Espera, Kaicho, ¿él es tu hermano? Pregunta la pelirroja viéndome con, espera, eso no es ira, eso es excitación, pero ¿qué tipo de chicas reuniste, Sona? Oh, por Lucifer, pensé que teníamos un ataque enemigo, dice tocándose la frente, cerrando los ojos y negando con la cabeza. Si Meguri-san, él es mi hermano gemelo, Naruto Shitri, dice con algo de calidez en su voz. Creo que alguien extrañó a su hermanito. Gemelos. Exclaman las tres chicas sorprendidas, al parecer no les dijo nada sobre mi verdad. Ahora que lo dices, tienes un cierto parecido, pero ¿por qué usabas una ilusión con forma de una Sona más desarrollada? Pregunta la pelirroja dejando a un lado a una Sona que la ve con una mirada que promete dolor. Conociendo a Sona, creo que ella no podrá sentarse por un par de días. Eso es,
Es un nuevo truco que recientemente aprendí, respondo rápidamente, ya que ellos no saben que puedo usar chakra Meguri-san, luego hablaremos de su comportamiento en presencia de la nobleza del diablo, pero primero, Nii-san vayamos a un lugar más privado para las conversaciones, dice con una mirada algo aterradora, yo y la nombrada Meguri de inmediato obedecemos sus órdenes, como dije una sádica ya veo, dice sonriéndome y acercándose a mí, inspeccionándome con la mirada después de una caminata rápida hacia la escuela, en la que me presentan con las 3 chicas, y de que les pida disculpas sobre mi comportamiento, por órdenes de Sona, algo me dice que aún no conocieron a Serafall. Si lo hicieran, no hubieran pensado que lo que yo hiciera fuera excéntrico, solo conocía a ¿cómo se llamaba la reina de Sona? Suyo, no, eso no era, Tsubaki, eso es, Tsubaki-san, solo me presentaron a ella antes de que me secuestrara Serafall en esa reunión. ¿Qué sucede, Sona? Pregunto con una gota de sudor, al ver que ella me mira con diversión en sus ojos. Naru, sabes que este es un instituto de mujeres, ¿verdad? Dice, sonriendo. Momento, ella nunca me llama Naru, a menos que, no me travestiré de nuevo, eso solo fue por probar mi jutsu favorito de infiltraciones. Si podrías hacerme el favor de usar su pequeño truco para no causar ningún alboroto en la academia, dice con la sonrisa más falsa que he visto en mi vida, y sosteniendo un... Espera, ¿de dónde demonios sacaron un uniforme de su academia? Mis palabras mueren al ver un aura negra saliendo de ella, así que hago lo que me pide, recibiendo algunas burlas del pulgoso. No la tengo, Rías, él es mi hermano gemelo, responde haciendo que se quede con una cara estupefacta. Gremory-san, respondo algo sonrojado ante sus miradas, esto de ser una chica está mal. Naruto-sama, no sabía que jugabas a 2 bandos, dice burlonamente la reina de Rías, que se pone una mano en el rostro riéndose levemente, creo que odio a esta chica. Naruto-san, ¿eres tú? Dice siguiendo con su rostro estupefacto. No, cuando estaba a punto de quitarme el jutsu y explicarme, Sona agarra mis manos haciendo que me detenga. Tenía algo de tiempo y quería ver cómo te iba por aquí, respondo recobrando algo de tranquilidad. Ella sonríe levemente ante mi respuesta, antes de volver a su actitud seria, seguimos hablando con Rías y Sona de cosas triviales, más burlas de las dos hacia mí, pero aún así es bueno hablar con gente de mi edad, aunque si tomamos en cuenta mi edad mental de mi otra vida, sería mucho mayor. Rías y Akeno se despiden después de un tiempo, al igual que el resto de su nobleza, que vuelven para otra hora de clase supongo. Ahora, Mee-san, ¿qué estabas haciendo acechando a escondidas aquí? Sona pregunta alegremente, ella está disfrutando esto, ¿verdad? Nos quedamos solo yo y Sona, haciendo que se relaje un poco más, creo que yo y Serafall somos los únicos que vimos su faceta relajada, acercándome le empiezo a dar un masaje en los hombros, casi me he vuelto un experto en esto, ya que Serafall siempre vuelve estresada, y normalmente tengo que hacer que se relaje con masajes y sexo. Luego de varios minutos de masajes ella empieza a hablar de nuevo, estaba pensando en algo, lo vi en sus ojos. Venir a verme está bien, Mee-san, pero atacar a los nobles de otro rey sin que haya un juego de clasificación de por medio es un delito, ¿lo sabías? Ella dice, aunque sigue con leves jadeos de mis manos mágicas. Lo es, y viendo que no solo fue uno sino 3 miembros de nobleza, pueda que los Maous tengan algo de castigo para ti, dice algo sonriente, definitivamente está tramando algo. Supongo que podemos llegar a alguna solución, antes de ser sometido a los castigos, ¿verdad? Digo deteniendo mis masajes, y cayendo en su trampa, más por miedo a lo que Serafall y Ajuga me podrían poder hacer. ¿En serio? Pregunto algo sorprendido, no sabía eso. ¿Recibirás en días algunos papeles para tomar esta situación sin llegar a los Maous? ¿Y quién te dijo que te detuvieras? Responde seriamente, de inmediato haciéndome volver al trabajo. Pasar el rato con Sona en ciertamente algo calmante, hay algo en la forma tranquila y analítica como piensa y actúa ella, que es relajante a las cosas raras de los que siempre están a mi alrededor, aunque perder 10 veces seguidas en ajedrez es algo frustrante. Soy un genio sí, pero no ese tipo de genio, yo soy más del tipo en creación. Ver sus sonrisas llenas de orgullo cada vez que me gana, en su habitual rostro serio, hace que valga la pena el viaje supongo. En fin, debo volver a casa, despidiéndome de ella con un leve abrazo, seguidamente acabando mi jutsu, el peor jutsu por el momento, seguido de que se sonroje levemente. Las chicas serias también necesitan amor aparentemente.
Sona viendo cómo Naruto desaparecía en su círculo de teletransportación, de inmediato se puso a trabajar. Ella estaba reacia que haya hombres en su academia, pues las chicas eran más fáciles de tratar que los chicos, cosa por la que todos sus miembros de nobleza eran chicas, pero su pelirroja amiga pidió cambiar eso, a cambio de un favor a llamar cuando quisiera. No lo haría gratis, aunque solo era porque su caballero era un chico, pero ahora, al fin se beneficiaría de ello. Riendo sádicamente empezó a trabajar, y decían que saber leyes no serviría para nada. Club del ocultismo, débil cueva de Rías. Después del término de sus clases, Rías y Akeno se dirigieron a su base de operaciones, una en sus profundos pensamientos, y la otra divertida por ver a un chico travestido hace unas horas. Me refiero a Naruto, Naruto City. Estoy 100% segura capaz de seducirlo y hacer que pelee por mí en contra del pollo, dice tocando su pecho con su mano abierta, llena de confianza. Ella es muy inocente, ¿verdad? Creo que puedo usarlo. Akeno, dice Rías entusiasmada a su reina. ¿A qué te refieres, Rías? Responde la pechugona reina Ara. Rías, no te tome por una chica fácil, respondió la pelinegra, haciendo que la pelirroja se sonrojara levemente, pues si bien era una chica sexy, jamás había usado sus atributos para hacer ese tipo de cosas, pero viendo cómo su futuro terminaría a manos de un arrogante chico noble como el Fénix, era 1000 veces mejor que fuera el hermano de Sona. Ella era una sádica, y se divertiría haciendo que Naruto-san se vuelva un sumiso a sus pies, así que sin dudarlo lo aceptó mentalmente. Seguidamente de inmediato pensó en cientos de ideas para seducir al joven rey, aunque ahora era imposible estar cerca de él, no sin pasar a la seria gemela, y a la peculiar Mao que probablemente la congelaría en el instante que se acercaran a él, cosa que sucedió en el pasado, en la reunión de los Rocky Five. No es como si alguien se resistiera a mí, respondió Rías haciendo un puchero y cruzando los brazos bajo el pecho, seguidamente dirigiéndose a su club. Las dos seguían caminando, planeado cómo seducir a la nueva posibilidad de salir de sus problemas. Todo iría bien si no fuera por cierto Mao Siscon, que al escuchar esas palabras eliminó por accidente gran parte de su escritorio. Saben, dije que haría 5K, pero llegue a 4K de alta definición. War no, ahora si Narutin llegara a Kuoasu debido Con la boca ya me lleva pa' tu bye bye.